Quiero hoy, aquí desde Alcalá, tender la mano a Patxi López, a mi querido compañero Patxi López. Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Lo acaban de escuchar, Pedro Sánchez. Hoy viernes, después de conocer, de publicar cada una de las 3 candidaturas a la Secretaría General del PSOE ayer, esos avales necesarios para presentarse y concurrir a esas primarias donde Susana Díaz ganó, no tan holgadamente como cabría esperar o todo el mundo barruntaba. Pedro Sánchez obtuvo unos muy buenos resultados y Patxi López quedó en tercera posición. Pues hoy Pedro Sánchez ya lo han escuchado, ha movido la primera carta y ha ofrecido a Patxi López, dice de una manera humilde, pero con orgullo, que se una a su candidatura. ¿Por qué? Porque esos 12.000 avales que ha conseguido Patxi López son muy jugosos. Son 12.000 personas afiliados de las bases del PSOE que presumiblemente votarían a Patxi López. Con lo cual, si sacamos la calculadora, los 57.000 avales de Pedro Sánchez más los 12.000 que ha obtenido Patxi López suman más que los 63.000 que obtuvo o que presentó ayer Susana Díaz. Con lo cual, veremos. Lo que sí que sabemos es que de momento Patxi López ha dicho que no, nones, nanay, no voy a ir contigo, Pedro Sánchez, en una candidatura conjunta. Es más, sí que sabemos, ha trascendido, que a Patxi López no le ha sentado nada bien esta oferta para ir juntos, de ir de la mano en esa candidatura. Con lo cual, habrá que ver. Desde luego hay partido, y mucho. Antes decían que Susana Díaz ya casi ni que se disputasen las primarias, porque iba a ganar de una manera holgada. Pero ahora con los avales que ayer presentaba Pedro Sánchez y esa demostración de fuerza contra el aparato, desde luego que hay partido y mucho, y queda mucho por disputarse. Ojo al dato. La preocupación, sin lugar a dudas, que les vamos a ofrecer esta noche, ¿qué España nos espera si gana el PSOE de Patxi López? Que no va a ganar, pero bueno, aún así vamos a hablar de ello. ¿Qué España nos espera si gana el PSOE de Pedro Sánchez? Con muchas posibilidades, y también si ganase el PSOE de Susana Díaz. ¿Cómo sería? ¿Habría moción de censura? ¿El gobierno de Rajoy correría peligro? ¿Habría un gobierno de PSOE con Podemos? ¿La economía? Bueno, en fin, son muchos aspectos que hemos debatido esta semana en El Gato al Agua. También ha estado en El Gato el portavoz de Pedro Sánchez, su coordinador de campaña, quien se muestra absolutamente convencido de que van a ganar, absolutamente de que el PSOE va a recuperarse y va a volver a las bases, a los militantes, y se va a recuperar de ese golpe de Estado, como definía en la entrevista que manteníamos con el señor Ábalos. Hablaremos de la actualidad del PSOE y, atención, también del adoctrinamiento en Cataluña. Ya no es una cosa que se diga por decir, que la educación está entregada a los independentistas, a los nacionalistas. No, no, no. Van a haber ejemplos concretos de libros de texto de quinto y de sexto de primaria que se están utilizando en este curso, en las asignaturas de geografía y de historia, y cómo concretamente dicen a los alumnos de estos cursos en Cataluña cómo tergiversan la historia y les educan contra la idea de España, contra las instituciones, omitiendo gran parte de la historia. Bueno, en fin, es preocupante y cómo, desde luego, los nacionalistas, que no son tontos, utilizan los instrumentos que tienen, en este caso, los medios de comunicación y, sobre todo, la educación, para construir esa nación idílica que quieren y construir ese país, Cataluña, contra la idea de España. Un gato, como ven, francamente interesante por delante. No se lo pierdan, porque desde luego vamos a recuperar los mejores momentos que nos ha dejado esta semana El Gato al Agua, que ha sido muy interesante. Así que, si les parece, empezamos. Ya a nuestro primer invitado de la noche, es José Luis Ábalos, ya se le hemos presentado, es el portavoz, el coordinador de la candidatura de Pedro Sánchez en estas primarias para convertirse en secretario general del PSOE. Señor Ábalos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, señor Ábalos, que ustedes, espectadores habituales del Gato al Agua y Intereconomía, le conocerán, porque en la época de Dando Caña, recuerdo aproximadamente el año 2010, 2011, usted era semanalmente asiduo tertuliano, ¿verdad?, de esos programas, con lo cual ustedes seguro que le conocen. Bueno, señor Ábalos, ¿cree factible que Pedro Sánchez, digamos, gane las primarias a la Secretaría General con todo el poder que tiene Susana Díaz? Porque mañana se cierran los avales y, según hoy ha dicho la televisión pública española, tiene más de 40.000 Susana Díaz. ¿Cómo afronta estos días? Yo estoy convencido que sí, porque creo que hago una interpretación adecuada de lo que está ocurriendo en el Partido Socialista e incluso más allá del propio Partido Socialista, ¿no?
Y bueno, yo creo que las cifras que se están dando ahora son cifras por decir algo. Mañana veremos exactamente cuál es el número de avales que presenta cada precandidato. Pero nosotros hemos observado un proceso en la misma línea de la movilización de los actos que se han estado dando y hemos tenido una experiencia muy positiva. Con lo cual no temen, digamos, ese poder como la baronesa con más poder dentro de las federaciones del Partido Socialista, ¿no? O sea, ¿entienden? ¿Están convencidos de su victoria? Estamos convencidos de que vamos a conseguir que Pedro vuelva a ser secretario general. Si el día 21, Pedro, como usted dice, se convierte en el secretario general del Partido Socialista, hasta que le proclamen oficialmente, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomaría su equipo dentro del nuevo Partido Socialista? Bueno, evidentemente el partido necesita la unidad del mismo. El Congreso va a definir un proyecto político, establecerá una dirección política y creo que a partir de ahí se tiene que producir la unidad en torno a todo esto, ¿no? Y yo creo que ese es el principal reto y, por supuesto, resituar al Partido Socialista en aquel momento que creemos nosotros que nunca debió de dejar, que es la referencia clara de la alternativa política a la derecha y, por lo tanto, el partido que representa a la izquierda en España. ¿Cómo conoció usted a Pedro Sánchez? Creo que fue en torno al año 2014, poco antes de las primarias de aquel entonces también a la Secretaría General, y se le presentó él a usted, ¿tenían trato? ¿Cómo fue aquellos primeros encuentros? No, en 2014 es cuando él se presenta para secretario general. Eso es. Pero él entra de diputado, yo creo que finales de 2009, quiero recordar. O sea, no le conoció en el 14, le conocía ya de antes. Sí, yo era diputado ya en 2009. Porque ahora que me recuerda que yo estuve recibiendo caña, más que dando, en el año 2010. Sí. Él creo que también participó en algún programa de Intereconomía. Sí, y tanto, ¿no? en Dando Caña, en El Gato, en los programas de la tarde, claro. Era sido tertuliano también. En Más se perdió Cuba también. Yo creo que Dando Caña no, eso se reservaba para mí, creo. Pero siempre tengo una gran experiencia de aquello, ¿no? Era 4 contra 1 y cuando flojeaban entraba el moderador. Señora Ábalos, le tratamos bien. No se me queje usted por bien, le tratamos bien. Yo colaboré bastante, ¿no? Y luego incluso estuve en los informativos una vez. Sí, bueno, yo lo conocí entonces. Él entró, creo recordar, las 2 veces entró porque la lista se movió en Madrid, ¿no? Así es que estuvo en el 9, entró hasta el 11 y luego volvió a incorporarse en el 12. Y ahí sí, me acuerdo que fue con la marcha de Cristina Narbona. Entonces él estuvo de portavoz de la Comisión de Cambio Climático. En ese tiempo que él era portavoz de esa comisión, yo era portavoz de Medio Ambiente. Entonces el área tenía mucho que ver. De hecho, la comisión legislativa era la mía, la de Medio Ambiente. Sí, lo conocí de diputado. Bueno, bien. ¿Por qué, señor Ábalos, es Pedro Sánchez la persona idónea, digamos, para dirigir al Partido Socialista, teniendo en cuenta que las 2 últimas elecciones generales las ha perdido y ha llevado al Partido Socialista al peor resultado de su historia, con 90 diputados en diciembre del 15 y 85 en junio del 16? ¿Por qué más Pedro Sánchez para el Partido Socialista, teniendo en cuenta estos resultados? Bueno, pues yo situaría 3 puntos, si me permite, para la respuesta. La primera, yo tengo la convicción, es una convicción personal, de teoría, y es que los procesos no los determinan las personas, sino que son los procesos los que encuentran a las personas más adecuadas para liderarlos. Yo creo que el éxito de la movilización de Pedro Sánchez no es tanto el personalismo o la persona de Pedro, sino una reivindicación, una demanda, un sentimiento que hay en el Partido Socialista muy fuerte, que exige reformas, que exige un reencuentro con el espíritu fundacional del socialismo español, que quiere una mayor participación de la militancia, un partido más adaptado a los nuevos tiempos. Y Pedro Sánchez, por sus testimonios, viene a representar ese movimiento. Es el movimiento el que, digamos, en este momento encuentra la persona adecuada para llevar adelante estas reivindicaciones, estas inquietudes. ¿Y por qué con Pedro Sánchez? Porque él sitúa unos testimonios, que es lo que llamamos parte de su relato personal, que es, en principio, la insistencia en mantener una posición política, que fue la de negativa a apoyar o facilitar un gobierno del Partido Popular, y la otra, el propio testimonio de renunciar al escaño, con tal de mantener
la coherencia y ese compromiso. Todo eso es lo que hace que al movimiento, que ya existía previamente toda esa demanda, encuentre que la persona adecuada para llevar adelante esas expectativas sea Pedro Sánchez. En el otro sentido de por qué él quiere volver, ¿no? Bueno, pues todos sabemos cómo fue su dimisión, ¿no? Fue una dimisión precedida por una operación de derribo de la Secretaría General, es decir, lo que los estatutos prevén que te dimitan la mitad de los miembros de una ejecutiva y cae el secretario general, es decir, se provoca una operación para la caída del secretario general, no fue una dimisión ni nada de esto, la dimisión ya fue, digamos, una solución que él mismo plantea para desbloquear un comité federal dramático que fue de todo menos de un debate democrático. Entonces, claro, no se dio la opción a la militancia para participar tanto en la revocación como en la elección. Por lo tanto, no estamos hablando de alguien que ha concluido un proceso y no ha sido elegido o ha dimitido, es decir, no es un tema ordinario, ha sido excepcional. Y la tercera cuestión que tiene que ver con los procesos electorales, yo siempre digo que lo mejor y peor son términos comparativos. Hay que situar si son peores que otros, es decir, porque la coyuntura es la que determina las posibilidades. Nosotros recibimos la derrota más importante, fue en el año 11, que perdimos 1/3 de diputados y sin tener ninguna competencia en el ámbito político donde el Partido Socialista había sido hegemónico, es decir, no teníamos, digamos, rival. Pero en el 15 sí que tenemos un rival, ahora he visto que en la presentación cómo se alimentó al rival, ¿vale? Y entonces ya el electorado de izquierda tenía otra opción. Y yo creo que el resultado comparativamente no fue peor que el 11, pero desde luego yo me atrevo a decir que podía haber sido peor si no hubiera sido con la determinación que utilizó Pedro Sánchez, evitando un sorpaso que yo, por cierto, donde iba, todo el mundo lo daba por cantado, y la pregunta era si íbamos a apoyar a Pablo Iglesias. Esa era la pregunta. Sí, lo era. Bueno, si gana Pedro Sánchez, ¿es posible un PSOE unido, digamos que cicatrice las heridas viendo que la gran mayoría de varones, como lo decía antes, del Partido Socialista están en contra de él, como se vio en otoño del año pasado? ¿Puede haber incluso una escisión dentro del Partido Socialista según lo que ocurra? Porque desde luego está más dividido que nunca. Yo creo, y lo he dicho siempre, que si el proceso es limpio, es transparente, se respetan los procesos, hay garantías y por tanto conseguimos una legitimidad en el resultado, no hay que plantearse nada de eso. Por eso yo siempre he dicho que es muy importante los aspectos formales del proceso. Por lo demás es cierto que el partido está muy dañado, pero se dañó cuando se planteó la operación de derribo del secretario general. Y yo creo que además esos procedimientos los tenemos que expulsar. Es decir, una cosa tiene que quedar clara. Así no se puede estar en el partido con ese tipo de operaciones. Yo creo que el sentido estético de los españoles no aguantan esas cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ya producido un resultado legítimo y reconocido por todos, definido un proyecto y teniendo claro que tenemos que utilizar unas reglas de juego, respetar, pues necesariamente se tiene que producir la unidad en torno a eso, ¿no? Y luego, por otra parte, diré, los dirigentes que ustedes citan como varones, pero bueno, son dirigentes que han sido elegidos en sus federaciones, que han sido también elegidos por la ciudadanía para sus responsabilidades públicas, yo creo que tienen un compromiso que va más allá de su interés orgánico, que es el servicio institucional, y por lo tanto están obligados, digamos, a priorizar esta función, ¿no? Como en octubre, que no lo hicieron, que hicieron bueno, todo lo contrario. Por eso, por eso digo que garantiza que vaya a haber una paz en el Partido Socialista. Por cierto, ¿cómo es el trato entre diputados, digamos, pedristas, susanistas dentro del Congreso? ¿Es cordial? ¿Se hablan ustedes? ¿Hay tensión? ¿Cómo es de los diputados de los 85 hasta ahora que son lo estamos llevando bien. Bien, ¿no? También... Pero no se abrazan si se ven, ¿no? No, sí, bueno, depende. Esto ya depende del carácter personal de cada uno, ¿no? Que eso da igual que haya discrepancia política. Si eres afectivo, lo puedes seguir manteniendo. Yo, en mi caso, he procurado siempre tener claro eso. En lo personal, procuro que no me afecte. Yo llevo 36 años en el partido, sé de estas cosas y entiendo que siempre hay un día de mañana y que lo personal hay que preservarlo. Yo, en mi caso, procuro mantener la misma relación. Además, soy miembro de la dirección del Grupo Parlamentario. Todavía. Bueno, Sánchez ha dicho hoy que si no lo hubieran echado en ese comité federal del pasado mes de octubre, hoy
habría en España un gobierno progresista. Le han preguntado ¿entre quién? Dice PSOE con el apoyo de Podemos y de Ciudadanos. ¿Cómo es eso posible, señor Ábalos, si está claro que Podemos y Ciudadanos son, vamos, como el agua y el aceite? ¿Cómo hubiese sido eso posible? Bueno, pues siguiendo un poco los intereses de estas formaciones políticas y también sus líneas argumentales. Quiero decir que en aquel momento Podemos planteaba que era necesario un gobierno alternativo. Tenía un lastre que era su oposición en la legislatura breve a la alternativa de Pedro Sánchez, porque estaba en una operación política de sorpaso que se frustró, por lo tanto no podía reproducirla 2 veces, estaba en una tendencia electoral a la baja y por lo tanto todo hacía presumir que esta vez 2 veces no podían hacer lo mismo. En el caso de Ciudadanos, ellos, el principal argumento era no ir a terceras elecciones. Y también es verdad que en aquel momento la expectativa electoral era muy frágil también. Por lo tanto, nosotros pensamos que podíamos ambos partidos, ¿no? forzar una situación en el momento límite. En el momento límite en el que tuviera que decir o Rajoy o Pedro. Pero la verdad es que te entren los temblores antes de llegar a la situación límite, que es lo que pasó, en definitiva. Pero bueno, ahora acabamos de ver, estaban anunciando el pacto con el PNV, ¿no? Eso es. Luego nos viene a dar la razón de que es más, lo que han negociado bien vale un pacto de investidura, más allá de un pacto por un presupuesto. Con eso mismo podrían haber pactado la investidura. Bueno, de los 2 principales candidatos del partido, Susana Díaz y Pedro Sánchez, ¿se ha podemizado Pedro Sánchez o, dicho de otra manera, se ha derechizado Susana Díaz? ¿Cuál es su diagnóstico de las derivas, sobre todo la ideológica de Pedro Sánchez? Porque ahora está diciendo muchas cosas y ahora le escucharemos que no dijo en campaña y no dijo cuando era anteriormente secretario general socialista. Bueno, yo creo que por empezar lo último, si alguien se repite siempre con lo mismo, es que no evoluciona. Yo no conozco a nadie que se repita diciendo lo mismo, en fin, es absurdo. Y además, entre otras cosas, porque para eso se aprende, ¿no? El aprendizaje consiste justamente en ir madurando las cosas y teniendo... Yo creo que Pedro Sánchez ha tenido suficientes impactos y experiencias como para tener una posición que evidentemente no puede ser la misma después de todo lo que ha vivido. De todas formas, yo me resisto a entrar en términos de podemización o derechización, porque eso es tanto como que aceptar que el Partido Socialista no sabe dónde está y por lo tanto va a rebufo de otras corrientes más sólidas, presumiblemente más sólidas, cosa que yo no lo tengo nada claro, porque el panorama político español ahora mismo, creo que todas las formaciones políticas están por redefinir. Entonces el PSOE sí que sabe dónde está. PSOE ahora mismo tiene que saber dónde tiene que estar. Porque ahora mismo, efectivamente, yo estaba en el debate de presupuesto esta tarde y la posición política, siento decirlo, pero creo que la posición política que hemos defendido casi parecía una enmienda a la totalidad de la posición que mantuvimos en el momento de la abstención. Claro. Entonces, en la vida en general es muy importante la coherencia, pero en política es fundamental, porque ahí reside el crédito político. Bueno, hablemos de otro trámite parlamentario. Esa moción de censura que a buen seguro va a presentar Podemos, ya lo ha anunciado. En primer lugar, ¿usted qué votará en el caso de que se plantee? Después hablamos ya de la posición del partido, pero ¿usted qué votaría si finalmente Podemos presenta esa moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy? Pues lo que he hecho siempre, votar lo que el grupo parlamentario establece, ¿no? Yo tengo esa concepción, yo soy una persona de la organización, participo en todo el debate hasta donde puedo y normalmente no me corto nunca, pero una vez se toma la decisión yo me someto a esa disciplina, porque si no, ¿qué pasa? ¿Que solamente acepto aquello que me interesa? No hace falta que participe en ningún debate, pues. Bueno, tengo que concluir, ¿no? Pero yo creo que de todas formas... Hoy su partido está por el no, desde luego, es lo que han dicho. Entonces, pero sí que me gustaría la contestación de Javier Fernández a la carta de Pablo Iglesias, asegurando que fue él quien permitió el gobierno de Rajoy, es decir, Podemos, al no apoyar un gobierno alternativa, y le acusa, no sé si lo podemos ir viendo, de querer regresar como salvador a la escena del crimen. Carta, insisto, de Javier Fernández, el presidente de la gestora, a Pablo Iglesias. ¿Qué le ha parecido esta misiva? Que, por cierto, Pablo Iglesias ha dicho que era un tanto hostil. No sé qué le parece esta contestación del líder de su partido a día de hoy a la moción de Podemos. Bueno, yo creo que las formas deberíamos revisarlas porque ya conocemos el resultado de las mismas, ¿no? Y en la legislatura breve ya vimos formas que no conducen absolutamente a nada productivo.
y por lo tanto deberíamos evitar estas cuestiones. En cualquier sentido, ¿no? Si realmente Podemos tiene la intención de plantear una moción de censura y como establece el ordenamiento constitucional nuestro, tiene que tener un carácter constructivo, lo primero que tiene que encontrar es el suficiente consenso como para que esto no sea un artificio, sino que sea un propósito con una cierta viabilidad. Y entonces tú no puedes decir que vas a hablar y vas a buscar el consenso y al mismo postergar este diálogo y este consenso a la propia anuncio de la medida, ¿no? Porque esto nos recuerda mucho a cuando pidió la vicepresidencia, estas cosas, ¿no? En un momento en que el candidato estaba todavía siendo atendido por el rey, ¿no? En fin, yo creo que estas cosas tenemos que... En fin, no creo que tengan un reconocimiento entre el público. Vale, pero más allá entonces de lo que diga su partido, que es el no, y la carta, ¿a usted qué le parece que Podemos haya presentado en este momento una moción de censura? ¿Era el momento? ¿La ve adecuada? ¿La ve necesaria? No, yo creo que ellos van a la suya. Es decir, y también me parece normal, me parece normal, como todo partido político que busca su espacio. Ellos, en este momento, nosotros estamos en un proceso de definición de liderazgo y creen que es su forma de aprovecharse de esta circunstancia en un momento en que la corrupción del Partido Popular vuelve a estar de absoluta actualidad, que no se acaba, pero también es verdad que ellos han planteado una iniciativa en el Congreso, que es la comparecencia del presidente en el Pleno de la Cámara. Por lo tanto, parece que pedir la comparecencia en el Pleno de la Cámara y al mismo tiempo y simultáneamente la moción, pues parece como pedirlo todo de golpe, ¿no? Claro. Yo creo que procedimentalmente, al menos Pedro Sánchez lo que planteaba era la comparecencia en la Cámara y después ya veremos si procede otra medida, ¿no? Que esta, por cierto, es la última, digamos, que se puede plantear. Es el último cartucho, sin duda. Bueno, quiero que nos diga qué piensa de esta declaración del señor Sánchez el pasado fin de semana. Escuchemos. Nosotros, compañeros y compañeras, defendemos el autogobierno. Defendemos una reforma constitucional que haga y diga lo que dijo Gregorio Pérez Barba allá por el 78. Nosotros reconocemos a Cataluña como una nación y a España como una nación de naciones. Bueno, señor Ábalos, ¿desde cuándo España es una nación de naciones y desde cuándo Cataluña es una nación? O por lo menos a juicio del señor Sánchez. Pues esa pregunta si se lo hubiera hecho los constituyentes del 78, desde cuando España era un conjunto de nacionalidades y regiones, porque el debate, hay que recordar, en aquella época, por ejemplo, Alianza Popular votó en contra del título octavo precisamente porque no aceptaba el término nacionalidad. Ya entonces les parecía una aberración. Pero definitiva nación y nacionalidad, mientras nos reservemos todos los españoles la soberanía, que es donde radica realmente el poder, pues no hay ningún problema en llamarle nacionalidad cultural. No creo que eso sea un problema. Es decir, si nos quedamos siempre en las cosas accesorias, lo importante es si forman parte del conjunto del pueblo español y de la soberanía española, se preserva. Y eso pues es así. Yo creo que una reforma de la Constitución tampoco debe ser, después de los años que han pasado, sabiendo además cómo elaboramos el título octavo. Porque cuando la Constitución española no te establece ni siquiera las comunidades autónomas que hay. Incluso hablaba de acceso a las comunidades autónomas. Fue un modelo abierto, que la práctica política, el consenso, el diálogo que se produjo en esos años, hizo posible el modelo que tenemos hoy. Pero fue un modelo construido a partir de la praxis, no desde el planteamiento constitucional. Entonces, no hay ningún problema incluso en volver a los orígenes de nuestra Constitución. Vale, entonces, un tema fundamental. Siguiendo su línea argumental, si Cataluña entonces es una nación, a su juicio, ¿tiene derecho a votar en referéndum su futuro político y su vinculación o relación con el resto de España? Es que no hablamos de nación política. Por lo tanto, esas cuestiones de derechos políticos tienen que ver con esto otro. Si hablamos de nacionalidad cultural, lo que tenemos que hacer es lo que permite el encaje en una España plural y diversa. Lo demás es todo accesorio. Es que da igual que se llame nación cultural que no. La cuestión de los derechos políticos, de los derechos de los españoles, no se ventilan en ese aspecto. Estamos en el Gatalagua entrevistando, charlando amigablemente, como no podía ser de otra manera, con José Luis Ábalos, que es el director, el coordinador de la campaña de Pedro Sánchez en estas primarias fundamentales que en esta encrucijada que vive el Partido Socialista, donde va a decidir su futuro el próximo 21 de mayo. Recuerden, mañana se cierra el plazo de la inscripción de los avales, donde, según se ha filtrado hoy, Susana Díaz ya estaría en torno a los 40.000 avales. Otra pregunta interesante que dejo a la mesa es
¿Qué desviación hay entre la presentación de los avales, donde parece que Susana Díaz va a arrasar, con finalmente el voto secreto que se va a producir el próximo 21 de mayo? Venga, cuestiones, si les parece, Kiko Méndez Monasterio, empezamos con las preguntas a nuestro invitado. Pues lleva con eso justo, acabas de decir, lo de en qué cantidades de avales, qué diferencia cree que la presión del aparato en Susana Díaz, y a los avales hay que poner nombre y apellido, los militantes, pero nos cuentan algunos amigos que tenemos en el Partido Socialista que incluso personas que han firmado como avalista de Susana Díaz no van a hacer lo mismo a la hora de introducir el voto secreto. Entonces, es decir, la pregunta, ¿qué diferencia cree usted que es salvable en el número de avales? Si es 40.000, como están diciendo, y 30.000, ¿cree que eso es salvable a través del voto? Y una segunda, Patxi López puede tener algún encaje, si queda muy retrasada con los avales, ¿puede fusionar su candidatura a alguna de las otras dos con más oportunidad? Bueno, yo no voy a hacer especulaciones porque ya faltan poquísimas horas para saber exactamente cuáles son 12, los ¿no? avales. Exactamente, aproximadamente. Pues sí, entonces casi que mantener la tensión, ¿no? No va a decir... Bueno, pues no, entonces, yo creo que hay partido, yo creo que las primarias van a seguir con ese espíritu competitivo y creo que ahora especular en números me parece pura especulación. Lo que sí que veo es que efectivamente ha habido un movimiento muy importante de participación, muy importante de participación, de militantes que han querido participar, que no ha habido que buscarlos, y eso son detalles que en otras ocasiones no los hemos tenido. Y que efectivamente lo que cuenta en última instancia es el voto, que es un voto secreto, en donde no existe la presión ni la indisposición, ¿no? Y esto, por lo tanto, nos importa el voto, pero mañana podremos tener. Y respecto de la tercera opción, hombre, yo creo que hemos tenido ya ocasión de ver un poco las movilizaciones, ¿no? El grado de intensidad y de representación, entonces cada uno se lo tiene que replantear. Yo creo que si uno quiere, en este caso Patxi, quiere trabajar por la unidad, pues la unidad pues también igual tiene oportunidad de ejercerla, ¿no? En otra candidatura. Pero... otra pregunta. Soberanía, decía lo de la soberanía... Este tema le gusta, la soberanía. Sí. Hombre, me preocupa, no es que me guste. A mí me gustaría más no hablar de ello, la verdad. Que no se plantease y no se abriese tanto ese melón. Pero decía usted que no es nuevo, y es verdad, lo de las nacionalidades está en la Constitución, pero decía que eso no tiene nada que ver con el derecho político y con la soberanía. Es decir, en la candidatura de Pedro Sánchez, en su programa, en su planteamiento y su proyecto para España, es indiscutible que la soberanía es de toda la nación española, que una parte no puede decidir sobre la soberanía de todos. Así es. Eso es absolutamente indiscutible. Así es, y además reivindicamos, nos reconocemos en la Declaración de Granada del partido, ¿no? Y por último, sobre el sándwich, que luego hablaremos del sándwich que ha sufrido el PSOE, yo estoy muy de acuerdo en que es algo injusto con dar los datos de las dos grandes caídas de Pedro Sánchez de diputados y de votos, porque efectivamente había otra opción que algunos dijimos desde el principio que estaba bastante diseñado, que era una disensión muy controlada y que se está revelando que era así. ¿De qué manera va a diferenciarse Pedro Sánchez, que al fin y al cabo sí plantea un ala más cercana a la militancia también del Partido Socialista, más contundente, por decirlo de alguna manera? ¿De qué manera se va a diferenciar, a distanciar su proyecto del de Podemos? ¿O de qué manera se va a distanciar del Partido Popular? Es decir, ¿de qué manera va a romper, va a salir de ese sándwich marcando un proyecto? Porque es difícil, el radicalismo Podemos le va a llevar ventaja y en la moderación, en un discurso más del sistema, más para un intercambio, un Partido Socialista más lo que podía ser los años 90, va a tener al Partido Popular, que ideológicamente ya le ha quitado mucho terreno porque ha aceptado, yo diría que la mayoría de los planteamientos, a menos sociales, que planteó en su día el zapaterismo. Bueno, nosotros somos socialdemócratas, ¿no? Entonces, en ese sentido, donde hay que estar es en ese ámbito. Es decir, nosotros no somos populistas. Y entonces, todas las alternativas que tenemos que plantear deben buscar la viabilidad y evitar la frustración social que produce el populismo. Porque el populismo lo que trata es un poco de excitar las debilidades, ¿no? y las necesidades, pero no plantean
políticas viables, ¿no? Y lo que consiguen es mayor frustración. Yo creo que nosotros nos debemos mover en el ámbito de la socialdemocracia, que lo que persigue son conquistas, además con ansiedad. Es decir, lo que queremos es transformar la vida de la gente, pero sin esperar a ningún paraíso ni a ninguna situación idílica, sino el ir consiguiendo conquistas, pero que sean conquistas de verdad. Porque en el último tiempo parece que la socialdemocracia en Europa se ha limitado a estar a la resistencia, ¿no? A evitar recortes, a protestar por los recortes. Yo creo que tenemos que pasar a la ofensiva. Es decir, la crisis de la socialdemocracia viene determinada por una ofensiva neoliberal, y la socialdemocracia pasa a la resistencia. Venga, vamos a este lado. Benjamín López. Sí, yo quería preguntarle un poco por la relación de Pedro Sánchez con Podemos, ¿no? O sea, ¿qué nos espera si gana Pedro Sánchez? Porque le vimos decir como a San Pedro, ¿no? Negar a Podemos hasta 3 veces antes de que cante el gallo, para luego echarse en brazos de Podemos, ¿no? Usted mismo acaba de decir que es el rival y por eso que han tenido rival y por eso han tenido malos resultados en las urnas, y sin embargo luego quieren pactar con ese rival, al que llaman además un gobierno progresista. Claro, son dos palabras que yo creo Podemos y progresistas creo que son antónimos, pero bueno, eso es otra consideración. Además dice usted que se alimentó al rival desde alguna estrategia mediática y tal, pero luego ustedes también pactaron con ese rival, dándole ayuntamientos, apoyándose con ellos y también, de alguna manera, alimentándolo. No sé exactamente a qué juegan y cómo es esa relación con Podemos y qué nos espera si gana Pedro Sánchez. Bueno, yo no he visto en ninguna ocasión que Pedro Sánchez se tire en los brazos de Podemos. Más bien ha sido una historia de mucho desamor, ¿no? Porque Pedro Sánchez no es presidente de España. En el Ayuntamiento de Madrid. Hay ayuntamientos, señor Carmona. Comunidades, ayuntamientos en plural importantes de España. Estoy hablando de comunidades autónomas, que todo forma parte de una misma estrategia. Estoy hablando de España, pero evidentemente el dilema que se planteaba, por ejemplo, en mi comunidad, que yo soy de Valencia, era optar por un gobierno de cambio u optar por un gobierno colapsado por la corrupción. Yo no quiero decir los casos de corrupción en Valencia porque nos abrumaría. Pero ahora mismo, que incluso surge el caso de Madrid, la opción era pues también Esperanza Aguirre, que ha terminado dimitiendo. Hubiera sido peor que hubiera dimitido gobernando, ¿no? No, es que por lo tanto, el reto que nos planteábamos en aquel momento eran gobiernos de cambio. Y en ese sentido, sobre programas, y además, no dándoselo a los de Podemos, sino son presidentes socialistas, ¿no? Y en alguna otra ocasión, como en Andalucía, que fue imposible, pues al final se llegó a un acuerdo con Ciudadanos. Pero Pedro Sánchez, el acuerdo de gobierno que planteó era con Ciudadanos y lo que buscaba es la no obstrucción de Podemos a un gobierno que en ese momento se pretendía solamente reformista y ni siquiera de largo alcance, sino lo suficiente para dar un paso de reforma y de participación parlamentaria, es decir, salir de la situación en la que estábamos. Pero bueno, se sentaron por una matización, se sentaron ustedes con Podemos para negociar un programa de gobierno. No, pero con Podemos con especial intensidad, lo que pasa es que no les salió. Eso y creo que es una evidencia que no pueden negar. Sí, pero nunca planteamos un gobierno conjunto. Nunca. Bueno, eso no se sabe, ¿no? Sí, se sabe porque Pedro instancia, ¿no? lo planteó, porque estas preguntas se le hicieron. Nosotros planteamos un gobierno en solitario del Partido Socialista con acuerdos parlamentarios puntuales para determinadas cuestiones. Nosotros lo que planteábamos y sometimos eran programas sobre los que articular mayorías parlamentarias con un gobierno monocolor del Partido Socialista. Alejandro Requeijo. Sí, señor Ábalos, pues... Era complicado, pero era un intento. Recuperando un poco la primera parte de la entrevista, en el momento en el que usted ha hecho el relato de lo que sucedió después de la legislatura breve, ha hecho ese relato de que podría haber sido presidente Pedro Sánchez y Podemos y Ciudadanos no quisieron, ¿no? No, Ciudadanos en la primera sí. Sí, correcto, digo después de la legislatura breve. Perdón, sí. Claro, usted ha, por así decirlo, ha expuesto que a ambos no les interesaban unas nuevas elecciones. Y eso como mucho entiendo que da una suma de escaños, que efectivamente la aritmética salía. Pero, y si me permite el comentario, gobernar es otra cosa. Es decir, ya le pregunto a usted cómo, independientemente de que esa investidura aritméticamente sí que pudiese resultar, ¿cómo se gobierna eso no ya 4 años, sino 4 días? Bueno, pues mire, ahora tenemos un gobierno que supuestamente lo hemos dejado formar por la estabilidad de España. Tenemos ahora una fuerte polémica de debate sobre el presupuesto que parece que van a salvar los nacionalistas vascos, que ahora, como veía hoy, ahora vuelven a llamarse PNV, ahora estos ya no son independentistas ni son nacionalistas, ahora es PNV.
Pero, ¿usted cree que si el presidente tiene que declarar en la comisión esta de corrupción, eso es una buena imagen de España? ¿Eso es estabilidad? Yo no lo sé. Claro, Es decir, por lo tanto, es que al final vamos huyendo de una supuesta inestabilidad por un espejismo de estabilidad, y aquí estamos sin presupuesto aprobado, pendiente de comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión de corrupción, ¿no? Sin el diagnóstico, por eso la pregunta, señor Ábalos, sin el diagnóstico seguramente podamos coincidir mucha gente, ¿no? Lo que yo le pregunto a usted y le pregunto al candidato Sánchez es cuál es su idea, es decir, cuál es su idea de España. Por ejemplo, el ejemplo claro que hemos visto del vídeo de Nación de Naciones. Usted luego aquí nos ha matizado y nos ha puesto el apellido de Nación Cultural, pero yo creo que la gente que está escuchando ese mensaje no lo entiende así. Claro. No entiende como Nación Cultural, sino piensa que está hablando de otra cosa que está todos los días en la primera línea de la actualidad política. Y quienes lo quieren entender a favor, lo entienden a favor, y quienes lo quieren entender en contra, lo entienden en contra. Por eso, quizá... es un debate interesado. O quizá es también interesada ese discurso ciertamente ambiguo para contentar a ambos bandos. No, pues porque hay que desbloquear la situación. Es decir, del modo en que la unidad de España permanezca, que es lo que hay que intentar preservar, pero al mismo tiempo está reconociendo un sentimiento nacional que existe en Cataluña. Es decir, y si lo que dedicamos es simplemente a aportar más elementos de bloqueo, pues la situación es la que es. Es decir, es que de esa forma de actuar ya la conocemos. Entonces, hombre, habrá que intentar quitarnos algún prejuicio. A ver si estamos discutiendo por si nación o nacionalidad. Pero eso pasa por reconocer, señor Ábalos, y ya termino, eso pasa por reconocer naciones a todas. Y usted ya sabe que el nacionalismo catalán, en el momento en el que se iguala todo, ellos entonces ya no les vale. Bueno, yo he estado mirando los estatutos de autonomía, y hasta Aragón también se reclama nacionalidad, y Andalucía se reclama nacionalidad. Entonces uno está viendo los estatutos de autonomía, todos se declaran nacionalidades, pero cuando decimos que es plurinacional parece un escándalo. Pues si lo han aprobado cada comunidad autónoma, está en los estatutos de autonomía, son leyes orgánicas. ¿Por qué no reconocemos lo que es un hecho? Y es que todos han reclamado nacionalidades, algunos de toda la vida, que no tienen ni siquiera un hecho diferencial tan importante como lo pueda tener Cataluña. Venga, vamos a este lado de la mesa. Balbás. Bueno, yo creo que el pacto del PSOE con Podemos hace 2 años, en las autonómicas y municipales, es un hecho descriptivo. O sea, en los municipios grandes se los quedó Podemos y las comunidades autónomas de Aragón, Valencia, La Mancha, Extremadura, Baleares y Asturias se las quedó el PSOE. Eso sí, todo en monocolor, no hubo mezcla. Es decir, eso es así. Oye, estaban de acuerdo hasta el de La Mancha, porque el de La Mancha no hubiera salido, porque se quedó a 600 votos o 700 Cospedal, la ministra es el presidenta sola por mayoría absoluta. O sea que existen los justitos. Y ahora no queremos ni juntarnos. Oye, pues vete de Toledo, ¿sabes? Directamente, si nadie te lo ha preguntado. Entonces, claro, sí que es verdad que en Galicia también hubo un pacto entre el PSOE y Podemos, y gobiernan prácticamente todo, municipal. La Coruña, así que esto lo explico. Lugo, no, sí, no vayamos para el detalle. Descriptivo. Venga, a ver. Descriptivo. Otro dato descriptivo sobre Pedro Sánchez y Rubalcaba. Rubalcaba deja el partido con el 23,1% en las europeas, con un Podemos de un 7%. De un 7 y pico por ciento que aparecía por ahí. Del 14, perdón, ¿vale? 2014. Exacto. Aunque ya la campaña de Antena 3 Media, que bien decía nuestro amigo Alejandro Requeijo, y lo sabe bien, lo del sándwich, estaba en marcha, pero era el 7,5. Y Pedro Sánchez, en un desastre absoluto, pasó al 22,5. Es decir, cuando Podemos va del 7,5 al 20, Pedro Sánchez solo pierde el 1%. Esas son las matemáticas, que es la realidad. Luego que se quiera decir, una derrota, sí, no. Bueno, 2 veces repitió y resistió el sorpaso 2 veces. Vamos a ver si el siguiente, si es Susana o es Pedro Sánchez, aguanta el envite de Podemos y no hay sorpaso, como lo ha habido ya en media Europa, porque recuérdese que en Francia es el 6%, el PSOE, y es la 5ª fuerza. O sea, pero vamos, la pregunta cuál es. Yo, por centrar el tiempo, ¿cuál es la pregunta a nuestro invitado? La pregunta, la renovación o la marcha, como en Francia, en marcha, ¿no? Sí, en marcha. En marcha de Pedro Sánchez, va, ¿tú crees, José Luis, de una vez a que sea viable un cambio socialdemócrata renovador en el partido, actualizándose y que no se repita más de lo mismo, que no
que se evolucione desde la vieja guardia, que siempre ha vuelto desde las elecciones del 98 de Borrell sistemáticamente, luego con Zapatero, que se volvió para atrás y pactó con la vieja guardia, y luego ya la tercera pucherazo que se hace, pues es el 1 de octubre del 16, con el golpe antidemocrático y antiestético, sobre todo, del Comité Federal. Entonces, ¿crees que esa vía democrática y modernizadora de la tercera vía, sociedad del estado de bienestar a la sociedad de participación, que son las teorías de Giddens y Tony Blair, el PSOE, lo va a actualizar, o vamos a ir a un PSOE de un 12% tipo Francia? José Luis. Es una pregunta fácil, como has podido entender y demás. No lo digo para bien. Espero que la respuesta esté a la altura. No, lo digo porque cuidado. Yo creo que ha hecho una pregunta por hacer una pregunta, ¿no? No, la pregunta está clara. No, si Tino tiene mucho, pero... La pregunta está clara. En los 187.000 hay posibilidades de ganar. A ver, dale. En los 187.000. Yo creo que el socialismo en España tiene un desafío al que hacer frente, pero en general es la socialdemocracia en Europa, ¿no? Los ejemplos que estás planteando vienen a decir claro que la socialdemocracia como tal, que triunfó en Europa, que fue constructora del estado de bienestar social y tal, pues tuvo unos años de gloria que en estos momentos no se están dando. Y el desafío es europeo, pues. Y digo europeo porque es donde la socialdemocracia nació y se consolidó como proyecto político. Pero en general, ¿cuál es el...? Digamos, yo siempre digo que el aspecto más importante, o mejor dicho, la aportación más importante del Partido Socialista Obrero Español en España ha sido la modernización. Ha sido un partido que históricamente ha contribuido a la modernización. Eso no puede quedarse anclado, por lo tanto. Tiene que ser, en ese sentido, asumir retos y desafíos de modernidad. Eso es para seguir teniendo su papel, porque 138 años de historia no se justifican si no es por esa capacidad adaptativa de entender los nuevos tiempos. Y hay que entenderlos. Por ejemplo, el modelo de partido pues de 2017 no puede ser de 1976, ¿verdad que no? Porque hemos cambiado mucho todos. Porque incluso ahora tenemos unos instrumentos de comunicación, de información y para interactuar socialmente que no disponíamos. Y hay un nivel de exigencia de la gente. Pero ¿para qué se modernizan, señor Ábalos, si hacen el crowdfunding y el partido se lo tumba? ¿Para qué lo hacen? Pues por eso mismo, iniciativas ya se las tiran por eso mismo, porque son innovaciones que hay que integrar. Bueno, el problema son las resistencias a esa innovación política. Alcalde, que entiendo que comulgará con todo lo que ha dicho nuestro invitado. Absolutamente, y lo voy a expresar ahora, estoy claro. Yo respeto profundamente, para empezar, los procesos electorales, nosotros de los partidos, y bueno, nosotros hemos tenido ahora recientemente uno, tanto a nivel nacional como de la comunidad. Pero bueno, puestos a opinar, desde luego, de quien sí puedo opinar es de Pedro Sánchez, que ha sido secretario general, porque bueno, es al puesto al que opta, ¿no? Es decir, José Luis, desde luego, eres un magnífico representante de Pedro Sánchez, porque has transmitido una imagen, yo estoy ahora mismo desde mi casa, muy similar al Dalai Lama de Pedro Sánchez, un señor que sale diciendo que España es una nación de naciones y nos estás diciendo que son nacionalidades culturales, como un poco, bueno, pues parece que es un debate de folclore. No, señor, un señor que matiza sus declaraciones y evoluciona en sus declaraciones, como él mismo ha dicho, pasando de, bueno, pues mientras era secretario general, difumina ese concepto, a ahora decir que es una nación de naciones en Cataluña, que pone al arbitrio la unidad de España y que España es una nación indisoluble, para mí, no tiene ningún tipo de credibilidad, y no se puede hacer vender, o no se puede vender esto como si hubiera dicho un chascarrillo más o menos que hemos pasado de puntillas. Esto es indispensable que la gente lo sepa, porque es que Pedro Sánchez, si se ha caracterizado algo a lo largo de su labor como secretario general, es de irresponsable. Y digo irresponsable, políticamente hablando, lógicamente, por un motivo muy claro y sencillo que todos los españoles van a conocer. Por su empecinamiento anduvimos peregrinando por un sinfín de elecciones para luego ir perdiendo votos y acabar siendo expulsado de la Secretaría General. Eso nos ha retrasado en los presupuestos, que ahora decías, José Luis, que no tenemos aprobado, lamentablemente, que están sufriéndolo los funcionarios, que están sufriéndolo los pensionistas y que probablemente lo sufrirán las inversiones en caso de que continuemos con esta rueda de peregrinaje presupuestario.
presupuestario. Y ahora bien, y por matizar antes de hacerte la pregunta, que la voy a hacer clara y concisa. Bien. Ahora bien, por matizar, para que los espectadores tampoco se vengan a engaños. El señor Sánchez lo único que ha gestionado en estos últimos tiempos es una purga minuciosa al Partido Popular. Y digo purga minuciosa y determinada porque en Madrid Esperanza Aguirre le ofreció la alcaldía al señor Carmona y el señor Sánchez dijo que no. Un señor que no piensa en el bienestar de los ciudadanos, que no piensa en el criterio que debe sentir y gestionar cualquier gobernante, que es lo mejor para la sociedad, y lo antepone a sus odios y sus purgas internas, bueno, pues desde luego para mí es un irresponsable político. Y la pregunta, señor, Podemos ha propuesto una moción de censura. Si no es una moción de censura, probablemente le propondrá antes de llevarla a cabo y si no después, en un futuro, si no la ejecutan inmediatamente, será un acuerdo de gobierno como el que se propuso. ¿Va a salir el señor Iglesias otra vez en la televisión ofreciéndose para liderar determinados ministerios que, como todos sabemos, no tienen ninguna importancia, como el de defensa, etc., etc., etc.? ¿Lo va a aceptar el señor Sánchez? Venga, señor Ábalos. Es que la pregunta va dirigida al señor Pablo Iglesias, no a mí. Yo puedo representar a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias no. Entonces la pregunta va dirigida a él, no te puedo contestar. Lo que sí que observo en tu larga exposición es que Pedro Sánchez no te gusta. Eso sí que me ha quedado claro. Desde luego, no tengo ninguna duda desde de que luego, no te gusta. No, le puedo valorar porque ha sido secretario general. No te digo que Susana Díaz sea también objeto de mi deseo, ni mucho menos. Ninguno de los tres aspirantes es desconocido. Pachi ha sido Lehendakari, secretario ha sido general presidente del Congreso, secretario general del partido en Euskadi, Susana Díaz, presidenta de la Junta, secretaria general, en fin, que no son dos recién llegados. Y Pedro Sánchez es el que menos currículum tiene. Lo que pasa es que veo mucho más diseccionado. El examen ha sido más... Yo, en fin, es que no te puedo decir nada. Respeto tu opinión en todo caso. Sé que te parece despreciable, pero yo lo único... Si lo que ha dicho irresponsable político. Irresponsable político. Destrozas sin fin de elecciones. Son dos. El sin fin y dos. Un peregrinaje electoral, he dicho. Peregrinaje electoral. Peregrinaje electoral. Puede ser que dos hayan sido un peregrinaje electoral de varios meses. Pero bueno, yo no voy a discutir es decir, no nos vamos a convencer. Entonces no tiene sentido el debate cuando ya la posición cerrada. Yo lo que te puedo decir es que deduzco que al Partido Popular no le gusta Pedro Sánchez. Pero la pregunta es, y me preocuparía mucho que le gustara a Pedro Sánchez. No, me parece bien. Pero mi pregunta era clara. Si Pablo Iglesias se ofrece para liderar el ministerio, ¿lo va a aceptar Pedro Sánchez? Pero tú sabes que eso no tiene... ¿Qué quieres que te diga? ¿Que no porque me tome en serio la pregunta? No. Tú sabes que no sería la pregunta. Ah, no. No ha pasado eso ya. No ha pasado en España eso ya. No, y ya sabes cuál es la respuesta. Ya, pero es ahora, que ya la conoces. Pero ganando un proceso electoral como el que puede ganar porque participa yo creo en él. Que si queremos sacar algo productivo, por ejemplo, lo que acabas de decir, si yo te he dicho que la soberanía nacional que la queremos preservar, que es el límite, y tú ya me dices que no eso lo ha dicho Pedro Sánchez. Yo Él ha dicho que España es una nación de naciones. Es una cosa. Pedro Sánchez molesta enormemente a Podemos porque le quita buena base electoral. Bien. Que es lo que estaba ocurriendo en las encuestas hasta su derrocamiento, y desde luego veo que le molesta tremendamente al Partido Popular. Por lo tanto, es una gran garantía electoral bajo ese punto de vista. Señor Ábalos, una última cuestión. Sí que le hemos hablado de ese sándwich que hablaba hoy el hombre fuerte de A3 Media, el presidente de La Razón, que decía que el sándwich que había hecho desde La Sexta al Partido Socialista, es decir, para beneficiar al PP y perjudicar al PSOE, promocionando a Podemos, le había salido bastante bien la jugada. Enseguida vamos a hablar de esto en el Gata al Agua, pero sí me gustaría cómo han experimentado, usted que lo ha vivido en sus propias carnes, este sándwich al PSOE para potenciar a un partido político, ir en detrimento de su formación, todo en connivencia con el gobierno. ¿Cómo lo han vivido? Hombre, pues nada nuevo, es decir, que estaba clarísimo. Lo único que ocurre es que ahora tenemos una confesión. Claro. Es decir, el delito existe, pero hasta que no se confiesa, pues ya no. Ahora ya no hay nada más que decir. Pero todos lo veíamos. Es decir, hay un momento en que el Partido Popular ve que tiene dificultades para renovar el gobierno y lo más sencillo es fracturar la alternativa. Y entonces somete al Partido Socialista a ese desgaste. Yo recuerdo que en un principio de la campaña de promoción de Podemos no se invitaban a los miembros del Partido Socialista a ningún debate.
No existía el Partido Socialista. Pues en el canal que está hablando. Dígalo. El Confeso. Si no pasa nada por verbalizar. Pero si a mí me da. Bien. Pero ahora, fuera de la campaña, que es evidente que fue en connivencia con el Partido Popular y con determinados actores económicos que sostienen estas cosas, porque esto no se sostiene sin nada, lo que sí que está claro que hay otro aspecto que es el que también me preocupa mucho, que tiene que ver con la calidad democrática, y es el estilo de la conversación. ¿No? Un estilo muy turbio, ¿no? Entre el señor Mauricio Casals, dice, bien. Claro, porque se otorgan un poder en la sombra muy fuerte y muy fuera del control democrático. Dicen mucho de la calidad democrática. Pero, ¿y no le llama la atención y esa es la parte que nos tendría que preocupar, de cómo se orquestan las campañas de desprestigio y cómo se quiebra la institucionalidad. Porque un partido político, y más como el PSOE, que ha gobernado tanto tiempo y que tiene mucho que ver con la transición española, no se le puede desestabilizar como se le desestabiliza. ¿Y no le llama la atención porque se destabiliza el conjunto del país? ¿No le llama la atención que ese sándwich contra el PSOE para beneficiar al PP y a Podemos no haya sido en la televisión pública, que sería muy criticable porque diría poco de la higiene democrática, que haya sido en un canal privado? Bueno, pero es que es normal también. Es decir, vamos a ver, hay más libertad para arbitrar todo esto en la televisión pública, que también lo han usado, pero en fin, se exige mayor sutileza. En la privada no le puedes exigir nada porque es privada. Una cosa muy cortita, si me dejas, Gonzalo, preguntarle a nuestro invitado si gana Pedro Sánchez, ¿va a seguir viniendo usted por aquí, o el mismo Sánchez, o se van a ir a las cadenas donde les hacen el sándwich a seguir haciendo de mortadela del sándwich? Nosotros no somos personas rencorosas. ¿No? Claro. Así no va. Así no va. Pues mira, claro, pero si ganas, no, ya mira, a entenderse con ellos. Yo voy a hablar con el corazón. Mira, es que de siempre. Yo llevo 36 años militando en el partido. Tengo una larga experiencia ya y la relación con los medios es una parte importante de la actividad política. Se ha llegado a pensar muchas veces que es la más importante y hay quien ha hecho política solo pensando en los medios de comunicación. Hoy la sociedad, afortunadamente, es muy distinta, ¿no? Sí, afortunadamente. Porque la incidencia y la influencia ya es muy... hay muchos vectores, ¿no?, que intervienen. Y también es verdad que en esto también podemos ganar libertad y ojalá podamos, incluso antes éramos más convencionales, más correctos. Ahora podemos hablar de... Y yo creo que hay que estar en todas partes, allá donde te dejen la voz y la palabra, y sabiendo que cada uno, pues esta es una sociedad de conflicto de intereses. Lo importante es reconocer los intereses y el conflicto está ahí. Ahora, yo no voy a negar a nadie nada de esto. No, está claro. Bueno, ha quedado clarísimo. Señor Ábalos, que muchísimas gracias por haber estado en Catalagua. Por invitarme, hacía tiempo que no venía. Hombre, por eso, que ya sabe que aquí puede venir cuando usted quiera. ¿Le hemos tratado bien? Esta vez sí, no ha sido un 5 contra 1, ¿no? Está bien y todo. Se lo pasa bien. Sobre todo muy agradable su última disputa con el alcalde Brunete, claro que sí. Bueno, que muchísimas gracias, que toda la suerte del mundo en este proceso de primarias y que seguimos en contacto para ver qué tal ha ido todo, ¿vale? Gracias y muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar de lo que les habíamos prometido, esa conversación que hoy rendía en el periódico de Alejandro Requeijo, en El Español, y que él mismo firmaba. Una conversación sobre el presidente de La Razón, uno de los hombres fuertes de A3 Media, es decir, de Antena 3 de La Sexta, que hablaba con Edmundo Rodríguez Sobrino, donde le dijo, entre otras cosas, que el sándwich que estaba haciendo que le estaban haciendo al Partido Socialista en La Sexta, es decir, para beneficiar al Partido Popular y también a Podemos, les estaba funcionando francamente bien. Vamos a ver ese vídeo que les hemos preparado con esas conversaciones. El sándwich al PSOE con La Sexta funciona de cine. Son palabras pronunciadas por el propio Mauricio Casals, presidente de La Razón en 2016. Forman parte de los audios grabados a los directivos de A3 Media que trataron de chantajear a Cristina Cifuentes para que dejara de investigar la corrupción del PP de Madrid que vamos conociendo con cuentagotas gracias al caso Lezo. Casals se pronunciaba así con el entonces consejero delegado y presidente de INASA, el ahora encerrado en prisión Edmundo Rodríguez Sobrino. Charlaban sobre la estrategia para hundir al PSOE, encumbrar a Podemos y beneficiar al PP que pusieron en marcha en 2015 y 2016, años de citas electorales. Confirman así la acusación recurrente de medios y partidos que llamaban a La Sexta Telepodemos por el gran bombo que se daba a diario a sus líderes en detrimento del PSOE y de Ciudadanos. Además, en la misma conversación, el encarcelado Rodríguez Sobrino le cuenta a Casals que en el Consejo, Josep Crehueras, el presidente de Planeta y A3 Media, les había ordenado tratar bien a la señora en referencia a Cifuentes, a quien ellos trataban por su parte de parar los pies para que dejara de investigar a Ignacio González,
porque explican va a dar 2 universidades y ellos quieren aspirar a una, y es muy importante la operación. Rodríguez Sobrino también dice en la conversación que no estaría de más que se sepa por ahí que Planeta puede verse favorecido con una universidad privada, para acto seguido justificar sus palabras, porque macho, ya les han dado bastantes cosas, ¿no? Refiriéndose sin duda a las concesiones de radio y televisión del grupo A3 Media. La grabación también pondría de manifiesto la lucha de intereses dentro del consejo de uno de los conglomerados de medios de comunicación más grandes de España. Rodríguez Sobrino se refiere al proceso puesto en marcha por la Comunidad de Madrid y añade, refiriéndose de nuevo a Crehueras, que hijo de puta es, a lo que Casals corrobora: acojonante, sí, es acojonante. Lo que les decía, vamos a hablar ahora de lo que les hemos anunciado antes de la publicidad, que es ni más ni menos que las revelaciones periodísticas que hoy se han filtrado, que ha publicado nuestro compañero Alejandro Requeijo, sobre una conversación entre el presidente de La Razón, que es el señor Casals, y también en una conversación que mantenía con uno de los principales, está en la cárcel, imputados en la Operación Lezo, Edmundo Rodríguez Sobrino. Hablaban de una cosa y constataban una cosa que es evidente a todas luces desde los últimos años, que en esta casa venimos denunciando, que es, más allá del duopolio, de la existencia de un duopolio que ahora verán entre A3 Media y el grupo Mediaset, cómo desde, digamos, A3 Media, en connivencia con el gobierno, o de la mano del gobierno, hicieron un sándwich, como ahí ven que dicen, al Partido Socialista, utilizando a La Sexta, una televisión que recuerden que hace unos años el gobierno de Mariano Rajoy permitió a A3 Media que comprase, y, digamos, ahí ya la compró, la adquirió y formó ese duopolio junto con Mediaset, que a su vez compró a la Televisión 4. Telecinco compra 4, se fusionan, Antena 3, digamos, compra La Sexta, se fusionan y hacen ese duopolio. Y hoy Alejandro Requeijo se constata lo que era un secreto a voces, que es como el gobierno, en connivencia con La Sexta, auparon a Podemos para beneficiar al PP y perjudicar al PSOE, ¿no? Sí, es una información que publicamos hoy en El Español, la firmo junto a mis compañeros Daniel Montero y Carlota Guindal. Y bueno, efectivamente forma parte de una de las conversaciones que están incluidas en la investigación que ha hecho la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Bajo mi punto de vista, esta información tiene 3 patas, o al menos 3 pilares que son interesantes. Uno, para empezar, el titular, evidentemente, ¿no? Ellos hablan de una estrategia mediática que yo creo que es relevante conocerla. Luego podremos discutir si es buena, es mala, es acertada o no, pero sí por lo menos conocer qué hay detrás de ciertas elecciones en cuanto a temas, en cuanto a invitados, en cuanto a enfoques. Oye, está bien que se sepa. Y creemos que esta información es relevante porque pone relieve o explica o nos enseña la letra pequeña de muchas cosas que han influido, habrá quien piense para bien y habrá quien piense para mal, en la política española en los últimos años, ¿no? Entonces está bien saber, oye, ahora que se pide tanta transparencia en todos los ámbitos, también en el mundo mediático. Es una frase y unas palabras que Casals le dice a un asustado Edmundo Rodríguez Sobrino por las investigaciones que ya se cernían sobre él en torno a sus actividades como presidente de INASA, filial del canal Isabel II. Y entonces Casals, y esto ya sí que me parece más preocupante, lo que viene es a tranquilizarle en el sentido de ni por Podemos ni por el Partido Popular te van a atacar, porque la estrategia de hacerle el sándwich al PSOE para beneficiarles a ellos dos funciona de maravilla. Eso te lo garantizo. ¿Por qué? Porque Casals, entre otros hombres de A3 Media, se habían implicado de manera personal en salvar al soldado Edmundo Rodríguez Sobrino de esas investigaciones. Y aquí viene la segunda parte de la información que yo creo que es muy relevante también. Cuando dice, nosotros, en ese ánimo de salvarle a él de las investigaciones y de los posibles ataques, nosotros vamos a activar el boca a oreja. Nosotros somos más poderosos en el boca a oreja que en el periódico, en La Razón. Le dice Casals a Edmundo, Le dice Casals a Edmundo. Es decir, Casals en ese momento está reconociendo, poniendo de manifiesto, que hay una actividad subterránea, digámoslo así, oscura, que funciona de boca a oreja con el poder, en la que se influye, en la que, bueno, pues se actúa medrando para salvar a una persona que está siendo investigada por la justicia. Y luego hay otro tercer punto importante que no se desarrolla en esa conversación, que es cuando Edmundo Rodríguez Sobrino incluso tira una piedra contra el propio tejado de su grupo para forzar a que los altos dirigentes del Grupo Planeta también se impliquen en esta estrategia, cuando dice, no estaría mal que se supiese que el Grupo Planeta puede ser beneficiado con una universidad privada.
yo creo que son tres pilares de una conversación que da a entender pues, una serie de prácticas que están poniendo de manifiesto la operación Lezo también en el mundo mediático. Entramos ya en pleno debate de lo que sin lugar a dudas es la noticia del día y son los resultados, la presentación que cada candidatura ha hecho de los avales que ha obtenido. Durante las últimas semanas, los últimos meses, han ido yendo a cada federación, a cada en fin, sede socialista, buscando los avales, las firmas de los afiliados, de las bases de los socialistas. Según Susana Díaz, su candidatura ha obtenido más de 63.000 avales. Según los sanchistas, han obtenido más de 57.000 y Patxi López, su candidatura, ha anunciado o ha presentado unas 12.000 avales. Saben que el mínimo exigido eran 9.300, con lo cual todos y cada uno de ellos han conseguido superar el mínimo exigido para poder presentarse a las primarias a la Secretaría General del Partido Socialista. Sí que hay algún dato que les hemos preparado algunas informaciones para que vean ustedes cómo ha ido esto. Recuerden que en el Partido Socialista, según el censo, hay 187.000 afiliados, de los cuales, según si sumamos todos los avales presentados por las candidaturas, habría votado el 70% de las bases del PSOE, que representa 131.000 votos. Desde luego es una participación altísima. De todos ellos, del 100% de los afiliados, Susana Díaz habría obtenido, como les hemos dicho, un 33,8% de los votos, Pedro Sánchez un 30%, en torno a otro tercio, y Patxi López se quedaría bastante por detrás en ese 6,3%. Y recuerden, todo esto es información de cada candidatura. Luego todo eso hay que contrastarlo y, digamos, validarlo. Y faltarían, o se han quedado en casa o no han querido firmar, más de 55.000, casi 56.000 afiliados socialistas. Esto en la presentación de los avales. Vamos a ver las reacciones de los principales protagonistas. Escuchamos, en primer lugar, a la vencedora, Susana Díaz, cómo ha analizado esta victoria por el momento en lo que se refiere a los avales. Hoy lo que tengo es gratitud, una enorme gratitud, ilusión, compromiso. Si estaba convencida que me tenía que comportar como una buena socialista, mi reto es ganar las elecciones. El PSOE tiene que salir unido, con moral de victoria, con ganas de ganar y evidentemente sin complejo con nadie. Por su parte, el tercero en esta disputa, en esta carrera en los avales, Patxi López ha dicho textualmente que la guerra de avales entre Sánchez y Díaz es un juego perverso. Le escuchamos y después vemos la reacción de Pedro Sánchez, que solo se ha pronunciado otra vez. Por lo que hemos visto, parece que hay quien los ha utilizado más para ir a la caza del militante y provocar una guerra de avales, que lo único que ha provocado es aumentar todavía más la tensión y la división que existe en el seno del Partido Socialista. Yo dije desde el primer momento que no iba a jugar a ese juego perverso, que iba a presentar simplemente los avales suficientes como para ser candidato. Y por su parte, Pedro Sánchez, como les decía a través de Twitter, se felicitaba a todas las bases y daba las gracias a todos los afiliados que le habían votado, y aún siguen llegando avales, y adjuntaba una foto de los avales que esta tarde misma estaba recogiendo. Gracias, gracias compañeros, esto es imparable, vosotros lo haréis posible el próximo 21 de mayo. Bueno, tiempo de análisis. Saludamos ahora a Fernando Valls, periodista de La Información, que como saben las últimas semanas está siguiendo muy de cerca día a día. De hecho, mañana está convocado a una reunión con uno de los candidatos de este proceso de primarias. Fernando, buenas noches. Hola Gonzalo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un breve titular. No sé si te ha sorprendido o no el hecho de los avales que ha presentado cada candidatura y en concreto el gran número de apoyos y de firmas que ha obtenido Pedro Sánchez. En primer lugar, es fácil decirlo ahora a posteriori, pero a mí no me ha sorprendido nada que Pedro Sánchez lograra esa cantidad de avales. Y me baso en sensaciones, en el pulso que hay en los actos que él celebra por toda España. Ir con él a un acto pues hay gente que llora incluso con él. No estoy diciendo que vaya a arrollar, ¿no? pero sí hay gente que se ilusiona, le compara con el felipismo de los 80. Entonces el ambiente que hay en los actos de Pedro Sánchez era muy fuerte, había una corriente muy importante. Y luego lo que no me ha sorprendido nada es el
el voto que ha conseguido en Andalucía. En Andalucía hay una sensación, hay una corriente bastante crítica con Susana Díaz en torno a varios dirigentes veteranos que ha conseguido arrastrar a Sánchez. Yo creo que esto es una primera victoria de Susana, pero no definitiva. Y una cosa muy importante que nos han apuntado en el equipo de Sánchez, mañana, por cierto, la reunión es de Susana Díaz, mañana a las 8 de la mañana, 8:30, hay una reunión con Susana Díaz en Madrid de varios periodistas, no sé para qué, pero bueno, es un síntoma de que del pulso que se vive en su equipo y nada de eso, pues decías lo de Andalucía, Fernando, pero en Andalucía Susana Díaz ha obtenido 3 veces más avales que Pedro Sánchez, 26.500 por 8.800. Entonces, lo digo porque no sé por qué decías como dato relevante lo que apuntaba, si ha triplicado los avales Díaz a Sánchez en esa comunidad. Por otra parte, no es sorpresa, ¿no? No, pero es importante que en el feudo de Susana Díaz, donde hay mucha gente que apoya cercana al aparato, para Sánchez era importante conseguir una victoria allí, un resultado importante. Hay otros territorios donde también ha ganado Sánchez, que están gobernados por el PSOE, con destacados susanistas, y que ha ganado Sánchez. Para ellos es un chute de moral importante. Y luego hay que tener en cuenta, y es un argumento que ha barajado el sanchismo, que en esta recogida de avales el aval va con nombre y apellidos. La votación es secreta. Es decir, ellos aspiran a que mucha gente que ha votado a Susana Díaz en un futuro lo haga por ellos, cuando la votación ya sea anónima. Con lo cual, Fernando, ¿tú crees que a estas alturas, con los avales que se han presentado, que hay que verificarlos, etcétera, etcétera, hay partido? Es decir, lo digo porque luego, tradicionalmente o históricamente, desde luego, el número 1 en los avales luego ha sido el número 1 en la votación, se ha convertido en secretario general y no ha habido mucha desviación en cuanto a avales presentados y el resultado final obtenido. No siempre ha pasado. Las primarias de Borrell y Almunia, el que ganó los avales no consiguió la victoria luego en las primarias. Es un dato que maneja el sanchismo también para reivindicar que puede pasar, puede ocurrir que se dé la vuelta el día de la votación. Martu Garrote, decías contentísima con los resultados y con lo que estamos viendo en las pantallas. ¿Por qué contentísima? Hombre, si tu opción gana con 6.000 y pico de avales, más que la segunda opción, ¿no? 6.000, ¿no? En todos los pueblos de España, de 57 a 63 van 6.000. Pues tienes que estar contento, ¿no? A ver, hay que esperar al recuento definitivo, porque esto solamente es... las candidaturas han ido con sus cajas de avales, ¿no? Y han dicho, yo traigo aquí 50.000, yo traigo aquí 60.000, vale. Y se lo han sellado. Y luego se han metido en una máquina que se limita, uno por uno, primero Pachi, luego Susana y luego Pedro, a decir, hay X mil, ¿vale? Pero ahora hay que hacer un doble cotejo, ¿no? El primero con el censo del PSOE, para ver que son militantes y que están al corriente de pago. Es decir, si yo que estoy suspendida de militancia hubiera avalado, ya hubiera pasado este primer corte. Porque estaría ahí mi firma y estaría correcta, es un DNI y tal. Lo que pasa es que no pasaría el segundo corte, porque cuando cotejaran con el censo verían que yo estoy suspendida de militancia y que por tanto no tengo mis derechos para ejercerlos. Pero eso no lo hace una máquina, lo hace gente de... Primero, no... 55... El conteo lo está haciendo una máquina, luego el segundo cotejo lo hacen las personas. Claro, pero el conteo lo ha hecho una máquina, porque si no esto era el infierno en la tierra, ¿no? Entonces, ahora, de hecho, hasta el lunes no se sabrán los resultados definitivos, porque puede ocurrir que haya gente que haya avalado a 2 candidaturas. Los avales, cuando has avalado a 2 candidaturas, caen los dos. Caen los dos. Pero si hubiera un número muy importante de avales a 2 candidaturas, el militante puede ejercer su derecho a acreditar a qué candidatura ha avalado realmente, ¿no? Hay mucha gente que se ha hecho fotos avalando, están las redes llenas, ¿no? Si luego se ve que hay un doble aval, se vería que alguien ha falsificado su firma y tal. Bueno, por tanto, hasta el lunes no hay cifra definitiva. Pero no, tampoco va a variar muchísimo, ¿vale? Yo sigo pensando que los de Susana no bajarán de 63.000 y que los de Pedro no bajarán de 50.000, con lo cual siguen siendo muy buena cantidad de avales y tal. Pero a mí el rollo mañanero, y perdonadme que utilice esta expresión, el rollo mañanero de la gente avala obligada pero luego vota libre, no lo compro. No lo compro porque llevo muchísimas primarias en este partido, muchísimas. Y siempre contra el aparato. Yo avalé a Borrell y voté a Borrell en su día. Yo avalé y voté a Tomás Gómez en su día. Y vamos siempre contra el aparato. Y a mí no me ha llamado nadie por teléfono para darme la matraca, ni me ha amenazado con los males del infierno. De todos modos, no hay mucho con lo que amenazar, de verdad que no. Que a ti no te lo hayan hecho no quiere decir que no exista esta praxis, escucha, ¿no? Si hay algún caso que será aislado, lo hay de todos los colores y en todos los territorios. Porque también es verdad que aquí en Madrid, el aparato de Madrid recogía avales para Pachi y otra parte del aparato de Madrid recogía avales para Pedro, y los de Susana no teníamos aparato ninguno, más que nada porque el aparato de Susana nos cepillaron
hace año y pico y no quedamos ni uno en ningún sitio, ¿vale? Por tanto, nosotros somos los terceros en discordia aquí en Madrid y aún así hemos ganado en avales. Y sin aparato, la gente venía y te decía, mira, es que mi secretario general de mi agrupación me ha pedido el aval para Pachi. Yo quiero votar a Susana, pero le voy a dar el aval para Pachi porque ¿para qué me voy a disgustar yo con el secretario general de la agrupación? Por tanto, hay casos de todos los lados. No va a variar mucho. O sea, el vuelco yo no lo considero posible. Hablamos de un vuelco de más de 6.000. Es que no nos hemos quedado a 300, es que así ahora vamos a tener pena porque hemos ganado con 63.000 avales. Es que es una barbaridad. Ojo, que hay 55.000 afiliados que no han avalado. El que no ha venido a avalar, en este, ahora mismo estamos todos hipermotivados, hipermovilizados. Hemos tenido ahora más avales, con menos censo, hemos tenido más avales que votos en la de 2014. Creedme, no va a haber mucho más votos. O sea, no, pero por sentido común, hipermovilizados, con menos militantes, hemos tenido ahora más avales que votos en 2014, que fueron también muy intensas aquellas, con los aparatos trabajando mucho en otras direcciones, ¿no? No va a cambiar mucho. Vamos, yo estoy súper tranquila. Más lecturas, Esparza, ¿cómo lo veis? Pues yo me he fijado sobre todo en lo que han dicho los diferentes candidatos en su discurso. Y sinceramente no termino de entender exactamente qué se propone hacer el Partido Socialista con España. Es decir, Susana Díaz habla como si fuera la entrenadora del Betis, pues hay que estar unidos, el vestuario, salir a ganar, en fin, bueno, ese tipo de cosas. Correr por la banda, eso no lo ha dicho, pero lo terminará diciendo. Y Pedro Sánchez está en el discurso de la nación delincuescente y ceder aquí y allá y... En fin, sinceramente para mí el gran problema es que no sé lo que el PSOE quiere hacer con España. Desde mi punto de vista, el problema del PSOE fundamentalmente es ese. Es que no sé qué tenemos una ponencia Marco más bonita con San Luis, es que no te la has leído. Estoy seguro de que lo hubieras leído, sabrías que tenemos un proyecto para España. Es que estoy leyendo a Juncker, hija, perdóname, que me motiva más. Bueno, vale, pero entonces no digas que no tenemos, es que no lo has leído. No, es que no lo decís. No lo has leído. No, que no lo decís. Bueno, es que ahora estamos en una campaña interna. Lo que cuenta fundamentalmente es como el otro día, es que no están las todo por España y deja una larga, no están las presidenciales, ¿eh? Es que ellas no está haciendo una campaña electoral para ser presidenta del gobierno, que esa vendrá luego. Cuando gane esta, viene la otra. O sea, si tus propios militantes no van a votar, no me digas a mí que verá la ponencia Marco. Joder, ¿cómo que no van a votar? Se ha venido un 70%. Bueno, un 30% ya me gustaría que fueran el 70% de españoles a las urnas. Quiero decir, lo que están transmitiendo los líderes del PSOE a la sociedad española no justifica pensar que el Partido Socialista sigue teniendo un hueco en la política española. Bueno, pues ya lo veremos. Cogiendo un poco el hilo de lo que decía Esparza antes, ¿no? Lo que reflejan los datos para cualquiera que no esté metido en este especie de Juego de Tronos, es que 63.000 contra 57.000 es un PSOE dividido, porque la gente se olvida de quien no ha presentado los avales o de Pachi con estos 12.000, al pobrecito pues ya en la mayor parte de periódicos ya no están haciendo el caso correspondiente. Entonces la cosa se refleja entre uno y otro, 6.000 avales de diferencia para el vulgo general está pisándole los talones. De hecho, la portada del Huffington Post va por ahí. Es decir, mal día para Susana, Pedro le muerde los talones a Susana. Tal. Los días de estos toda la semana, por favor. Gracias. Bueno. Es que yo paso de resultados históricos de estos de que te quedas en segundo lugar. Yo prefiero malos días de ganar elecciones. Bien. Tú puedes preferir lo que quieras, pero al final esto también traslada de cara a la ciudadanía la situación de un PSOE. La situación de un PSOE que para mucha gente desconoce y la situación de un PSOE que para mucha gente es que ahora mismo van a puñaladas y da igual con que lo hagan. Con discursos, con primarias o con avales. La cuestión es que a la ciudadanía se le traslada que parece ser que estáis aguantazos. Yo digo lo que se ve al final. Aquí sí que es cierto que hablamos de resultados provisionales, pero realmente si tomamos los resultados de los avales por comunidades autónomas, Sánchez saca ventaja en 11 de 17 comunidades. Y en la de Madrid, la diferencia entre Susana y Sánchez es de un 3%. Ah, pero entonces no ganamos nosotros en Madrid. Ah, creí que ganábamos. No, que como está diciendo en 11 de 17, pero luego dices que en Madrid es poca. He dicho en 11 de 17 y la diferencia que tenéis en Madrid es de un 3%. Bueno, no digas cosas que yo no he dicho, igual que yo no digo cosas que tú no dices. Ganamos. Éramos los terceros en discordia y hemos ganado. Tenéis un 3% de ventaja en esa comunidad y tenéis actualmente simplemente 6 comunidades en las que sacáis cabeza. Una de ellas déjame decir el dato de Madrid. Susana, 4.550 avales presentados supuestamente, y
Pedro Sánchez ha presentado 4.092. Es decir, 3%. 3%, que es lo que ha dicho, pero que gana por 500. Obviamente, gana. A mí dame para ganar todas las elecciones. Efectivamente, pero gana en sitios en los que presumiblemente era posible que fuera a ganar y, y pierden otros bastante. En Madrid no era presumible nada, ¿eh? Aquí teníamos. En la Comunidad Valenciana tampoco era presumible. No, la Comunidad Valenciana tampoco era presumible. La Comunidad Valenciana estaba muy partida y muy partida ha quedado, pero es que en Madrid nosotros no teníamos ningún aparato, en ninguna agrupación. Las pocas agrupaciones que había de Susana, que eran las de Sánchez, las de Tomás Gómez, no, están en gestora, como Parla. Por tanto, es que aquí en Madrid hemos partido de la nada y hemos ganado estas primarias. Es que yo, o sea, esta recogida de avales, es que yo me quedo loca. O sea, esta es la ley del embudo. Todas las victorias tuyas hay que minimizarlas, ensuciarlas, no sé qué. Y las victorias... Sí, es verdad, ha ganado en comunidades autónomas donde han votado 700 personas. Bueno, vale, pues la diferencia en Madrid casi se come la comunidad autónoma entera donde ha ganado. Venga, vamos a dejar que concluya Julio y luego tendremos derecho a réplica. Venga. Ha ganado en comunidades autónomas donde ha ganado, teóricamente, porque son votos provisionales que luego habrá que ver si efectivamente son así, y ha perdido en comunidades donde ha perdido, igual que Susana. Yo lo único que estoy haciendo es dar los datos, yo no he hecho ningún tipo de valoración al respecto. ¿Pero hay 6.000 avales de diferencia o no? ¿Hay 6.000, perdón? ¿Avales de diferencia? Hay 6.148 avales de diferencia. Venga, ya estoy más contenta. Venga, seguimos, va. Julio, lo único que estamos diciendo aquí y lo único que estamos poniendo encima de la mesa es que, por mucho que haya sacado 6.000 y pico avales, nadie se esperaba los resultados de Pedro Sánchez y eso refleja que hay una mala previsión por parte del aparato a este respecto. Ya está, nada más. Los datos están ahí, no hay otra cosa. Venga, Alejo. Y José Luis. Vamos a ver, primero hay una lectura de este resultado que es qué posibilidades tienen los distintos candidatos a partir de los avales. Mi lectura es que Pachi está fuera de combate y lo único que puede hacer son dos cosas, o continuar para ser el tercero en la votación definitiva muy rezagado respecto a los otros dos, o en el último momento hacer una maniobra típica en estas situaciones, que es sumarse a uno de los dos de cabeza para, bueno, pues hacerse un hueco en el futuro, ¿no? Estas son las dos cosas que puede hacer. Los otros dos, bueno, vamos a ver, yo preferiría, como ciudadano español de a pie, que no milito en ningún partido, yo preferiría que ganase Susana. Por una razón simplemente de estabilidad del país, en fin, de que la bolsa no al día siguiente no se hunda, en fin, o sea, por cosas tan prosaicas como esta, pero quiero decir, es evidente que Pedro Sánchez es un riesgo para el país, es un riesgo porque cada vez que abre la boca dice cosas que objetivamente, aparte de consideraciones ideológicas, objetivamente es un riesgo para el país. Susana Díez, que por supuesto no me parece Metternich, pero bueno, no sé, dentro de lo que hay estos tres, pues yo, si tuviera que votar, que no soy afiliado a ningún partido, pero si tuviera que votar al PSOE, pues votaría a Susana. A partir de aquí, yo creo que Pedro Sánchez, con estos resultados de avales, en la votación ya real, tiene posibilidades. Cosa que me inquieta y me alarma, pero ahí estoy contigo, ¿eh? Aquí estamos para hacer análisis objetivos, no para decir lo que nos gustaría, ¿no? Entonces, creo que tiene posibilidades. Tiene posibilidades porque la diferencia es muy pequeña y porque él, que efectivamente es el candidato outsider, ¿no? Es el candidato fuera del oficialismo, es un candidato outsider, ha demostrado un poder de movilización asombroso de las bases. Y, a ver, yo que he hecho muchas campañas, y hay una cosa que es el ambiente, ¿no? Que te lo dice un poco la nariz, ¿no? El olfato. Y los actos de él eran actos realmente donde había multitudes. Entonces, yo, si tuviera que apostar, si hiciéramos como las casas de apuestas inglesas, ¿no? Que apuestan por todo, ¿no? ¿Cómo cotizaría Sánchez-Susana? Hombre, yo en este momento, si tuviera que apostar, diría que Susana 60 y Sánchez 40, pero 40 Sánchez, no nada, sino 40. Y dicho esto, bueno, pues ya veremos lo que pasa, ¿no?
En cuanto al fondo del asunto, a mí me ha preocupado mucho lo que le he oído a Martú, que es que en unas elecciones internas el proyecto que tiene cada candidato para su país no importa. No, no he dicho eso. Entonces... No, no he dicho eso. No he dicho eso. Es que el proyecto se va a aprobar en una ponencia marco. Es una diferencia, es que da igual lo que diga el candidato. El proyecto del PSOE lo vamos a decidir todos los militantes en el Congreso votando. Es que esa ponencia marco se enmienda y es el proyecto del PSOE. Gane Pepe o gane Juan. Con lo cual el candidato no puede salirse del proyecto aprobado por todos. La ponencia marco que se aprobará en un Congreso. Sí, que está siendo desde hoy enmendada por todos los militantes. Está siendo enmendada por los militantes y allí pues se discutirá y se votará. Claro. Y tal. Esa es la ponencia marco del partido. No, del proyecto para España. Ahí se habla del proyecto de España, de las pensiones, de la gestación subrogada. Del proyecto para España del PSOE. De todo, claro. Ya está. Es que es así. Es que es así. Pero digo que si yo fuera militante del PSOE, para votar a Pedro Sánchez, o para votar a Susana, o para votar al vacío rodeado de la nada del Pachi, yo quisiera saber qué proyecto tienen para mi país. Pues vente a los mítines, que lo cuentan. ¿Vale? No lo cuentan. Vente a los mítines, que lo cuentan. Sí, hablan, lo que pasa es que todos los mítines no vienen. Nada. Pero escucha, los pasamos en directo en Facebook, también nos puede ver desde ahí. Nada. Todos son fervorines internos. No es verdad. Vamos, los que yo soy testigo. Es decir, mira, los grandes problemas de España, los problemas estructurales de España, que son gravísimos, la transformación del sistema productivo para poder hacer algo en la economía global, la reforma institucional para dejar de ser una partitocracia corrupta y ser una democracia constitucional saludable, la estructura territorial que es disfuncional, carísima y aberrante, la educación que es fundamental, el sistema electoral que anula totalmente la relación entre representante y representado. De todas estas grandes cuestiones de fondo no les he oído decir nada a ninguno de los tres en toda la campaña. Y la ponencia marco, querida, me temo que de todo esto que acabo yo de decir... De todo lo que acabas de decir, dice mucho. Ahora contesta Marco. Vamos a completar esta primera ronda. Roch. Yo creo que Pedro Sánchez ha sorprendido sobre todo porque tiene una estrategia, o tuvo una estrategia antes de engañar un poco, diciendo que iba a tener menos avales, y él sabía que ahora que iba a tener, o que podía tener muchos más, y ahora parece vencedor casi. Habiendo perdido, parece él que haya quedado casi por encima. Es muy de eso de perder y parece ganar. No, ya, pero es una estrategia que yo creo que le ha funcionado, ¿no? Porque ahora vuelve a haber partido. Antes no había, antes oías, bueno, sí, tú dices que no, pero estamos viviendo últimamente que los candidatos oficialistas son los que se estrellan. Ya, oficialistas son... Hay oficiales del establishment. 63.000 varones y baronesas, ¿no? ¿Quién apoya el aparato? Varones y baronesas. ¿Quién apoya? ¿Qué nivel tenemos? El aparato es a Susana Díaz. Sí, 63.003 del aparato. Pero es que de verdad, no engañemos a la audiencia que nos está viendo. 63.000 varones y varonesas. No, mujer. Será militancia de base también, ¿no? También, por supuesto. Pero el aparato, el aparato tiene una capacidad de captación de influencia. Decírselo a Pachi, que estaba con el aparato de Madrid, el aparato de Euskadi, el aparato de Baleares, el aparato de La Rioja, y se ha pegado un batacazo antológico. Tú si quieres lo puedes negar. No, si yo le cuento a la gente lo que hay. O sea, el candidato del partido, del establishment socialista, es Susana Díaz. Ese es el discurso que quiere vender Pedro, que os lo ha vendido. Vale, pues nada, para vosotros. Desde mi punto de vista. Luego, tiene un problema España y tiene un problema el PSOE, y que vamos a tardar años en volver a ver un partido si es que se recupera de este golpe que ha vivido, ¿no? Es decir, porque tiene que encontrar un discurso, tiene que superar la socialdemocracia, ya no funciona, en Francia lo hemos visto, en otros países hemos visto que el socialismo... Sí, fracasando, fracasando que igual ganan las elecciones. Sí. Bien, pero estamos viendo que hay una crisis, crisis socialista, y si no la veis, peor para inicio en diciembre, Martú, por Dios. Sí, y va a volver a ganar las elecciones. Bueno, si no es para fastidiar, son análisis, si tú no lo quieres ver, vale, será peor, porque será difícil. Lo primero que hay que hacer es asumir el problema. Tienen varias visiones. O asumir, sí, pero bueno, ahora estoy dando la mía. Si no te gusta, pues me dejas terminar y luego das la tuya. Pero hay que decir que hay muchos puntos de vista y el socialismo ha perdido el norte. O sea, que eso lo puedes reconocer o no. Y ahí va a tardar bastante. El problema viene a partir del día 22 de mayo.
no hasta el 21, va a ganar uno u otro. Yo creo que ganará Susana Díaz, por lo que te he dicho, porque tiene el aparato. Pero a partir del 22 de mayo vamos a ver qué problemas graves tiene este partido, porque está dividido, no cree, vamos, nadie cree, o tampoco él cree en unas grandes ideas de unidad de España, no están claras, lo que decía antes Alejo. Es decir, ¿qué vende el socialismo ahora? Tú podrías decirlo en... Tampoco el PP ni los otros partidos, si quieres, por supuesto. Tampoco. Pero el socialismo hoy por hoy no sabemos qué vende, ni qué papel ocupa. Vosotros no sabréis, yo lo tengo muy claro. Bien, pues mira, que si solo lo sabéis los militantes o los que votáis a esto, me parece bien, que pero ahora solo votamos nosotros, luego ya iremos a ahora enseguida hablamos de ese proyecto, pero antes, que ayer estuvo en el Gata al Agua para España y para todos. José Luis Ábalos, que es el coordinador, el portavoz de la campaña de Pedro Sánchez, y decía, ya anticipaba que presumiblemente iba a ganar Susana Díaz en los Ávales, pero que estaban convencidos de que el 21 de mayo iban a ganar. Escuchamos. Yo estoy convencido que sí, porque creo que hago una interpretación adecuada de lo que está ocurriendo en el Partido Socialista e incluso más allá del propio Partido Socialista, ¿no? Estamos convencidos de que vamos a conseguir que Pedro vuelva a ser secretario general. Fernando, desde fuentes te decían a ti, desde fuentes cercanas a Pedro Sánchez, que querían que la diferencia de avales hubiera sido más, ¿no?, para encarar el voto del próximo 21 de mayo, porque era para intentar movilizar a las bases, ¿no? Sí, ellos se fijaron mucho en lo que pasó con Almunia y Borrell. Tengo las cifras aquí. Almunia consiguió 50.000 avales en las primeras que presentó, y Borrell lo que hizo es una fórmula que existía antes, que es recoger una serie de firmas entre miembros del Comité Federal. Consiguió 65, 50.000, 65. Luego Borrell dobló casi en votos a Almunia. Eso se fija mucho en eso. Entonces, en los últimos días el sanchismo rechazó incluso avales que les llegaron. Dijeron, no nos enviéis más porque no queremos. Sí, te puedes reír, pero es así. Pero se ha dicho, Pedro, me están llegando una hora antes de cerrar. Eran las 12 menos 10, se cerraba la recogida a las 12 y ha colgado una foto diciendo, aquí están los últimos. Es muy importante. Ha entregado hasta el último que ha encontrado. Hasta el último, y alguno que no era suyo. Estas 2 semanas. El discurso de Pedro Sánchez se va a endurecer mucho más contra Susana Díaz. Bueno. Y es ahí donde puede hacer mucho daño al susanismo. O sea, la gente de Pedro está muy movilizada con el discurso de Susana, es la que le ha dado el gobierno al PP. La que ha propiciado un gobierno de derecha es Susana Díaz. Muy bien. Esa es la crítica. Es la única que, por eso gobierna sin el PP en Andalucía y les tiene arrinconados a Podemos y a PP. La posverdad y la verdad. Con España, no puedes compararlo. No puedes compararlo. No podemos. No, claro que no. O sea, yo gobierno en mi comunidad autónoma sin mirar a la cara al PP y sin tener que tocar a Podemos y hago mis políticas sociales y llevo a cabo un proyecto y eso no lo puedo poner como aval de lo que quiero para España. No, hombre, por favor. Es que en Madrid no suma eso, en el Congreso no suma, Ciudadanos y PSOE no suman. En el Congreso es que Pedro Sánchez ha perdido 2 elecciones, una sacando el resultado histórico de 89 y la siguiente mejorando su resultado histórico de 84. Bueno, a ver, un segundo, ¿qué ha salido encima? El proyecto de España del Partido Socialista, ya sea de cualquiera de las corrientes, que es lo que me gustaría hablar, a ver si podemos intentar sacar algo en claro. Fíjense, un aspecto en concreto. Este fin de semana, Pedro Sánchez decía lo siguiente sobre lo que para él es Cataluña. Y lo vamos a contraponer con lo que decía hace un año y medio en un programa de televisión. Vean que no es, o sea, que es francamente diferente, es decir, ha cambiado, ha mutado. Bueno, vamos a escucharlo. Nosotros, compañeros y compañeras, defendemos el autogobierno. Defendemos una reforma constitucional que haga y diga lo que dijo Gregorio Pérez Barba allá por el 78. Nosotros reconocemos a Cataluña como una nación y a España como una nación de naciones. Yo creo que España es una nación plural y diversa, indivisible. Dentro de ella, nosotros creo que podemos reconocer singularidades que tienen determinadas comunidades autónomas. Por ejemplo, la comunidad autónoma de Cataluña tiene una evidente, que es la lengua. Bueno, este corte a ver si lo podemos recuperar y ponerlo entero, porque al final le decían, bueno, pero entonces vamos a ver, Cataluña es una nación, y al final él acaba diciendo que no, y que bajo ningún concepto en el Partido Socialista se iba a reconocer a Cataluña como nación. Sí su singularidad, pero no el hecho de que sea una nación. Por ejemplo, ¿qué tipo de proyecto, les pregunto a todos, lo ponía encima de la mesa Esparza antes, tiene Pedro Sánchez para España? Porque lo que está claro, y ya la primera conclusión a la que hemos llegado, que ya no es inverosímil que gane y que sea secretario general con los resultados de hoy. Lo que tiene es una confusión conceptual tremenda. Mental. Porque una nación de naciones es una bicicleta de bicicletas o una mesa de mesas. Eso es una cosa que no tiene pies ni cabeza. Entonces, España es una nación y esa, como dice la Constitución, y esa nación, como todas o casi todas las naciones del mundo,
tiene interiormente ciertos grados de heterogeneidad cultural, lingüística, histórica, bueno, normal. Entonces, primero ya, digamos, carece de base conceptual bien conformada. O sea, no la tiene. Y segundo, es un oportunista. Porque ahora, ¿por qué dice esto la Nación de Naciones? Porque le interesa que, si en su delirio cree que un día puede aspirar a ser presidente de gobierno, los separatistas catalanes le voten. Lo cual es el suicidio de España ya. O sea, que, pues claro, es como decir, no, es que yo voy a invitar a la cena de mi gallinero esta noche al zorro. Bueno, claro, entonces, o sea, no queda ni una gallina, ¿me entiendes? Entonces, mis conclusiones de estas dos escenas que hemos visto son, primero, no tiene ningún tipo de claridad conceptual en su cabeza, y dos, es un oportunista peligrosísimo. Más. Mira, hoy mismo, para hablar de cosas reales y tangibles que toda la audiencia conoce, ¿no? Hoy mismo hemos sabido que el PNV va a apoyar al PP en los presupuestos a costa de meternos un hachazo, de meternos un hachazo a todos los españoles y de aportar menos a la caja común, ¿no? Esto sucede, y esto, como lo digo yo, aprovechando que estoy suspendida de militancia y puedo hacer lo que me da la gana, esto sucede por culpa de Pedro Sánchez, ¿vale? Si no estuviera Pedro Sánchez tensionando la situación y señalando con el dedo a todo el que se acerca al Partido Popular, aunque sea para sacarles un 8% de subida del salario mínimo interprofesional, como un traidor. O sea, tú consigues que el PP te suba 8% el salario mínimo interprofesional y eres un facha, traidor y vendido. Él, en su acuerdo con Ciudadanos, tenía un 1% y era súper progre, de izquierda verdadera, true left, ¿no? Entonces, nos movemos en este juego infantil, de manera que hemos dejado todo el campo libre a que el PNV, que son buenos pescadores, aprovechando el río revuelto, pesquen y consigan algo que es absolutamente antisocialista, y es que una parte del territorio, por ser esa parte del territorio, se beneficie de lo que hacemos todos los demás. Y esto es lo que ha conseguido el PNV. Y no es un aportar infantil, menos a la caja común, aportar menos a la caja común y vivir mejor ellos y los demás un poco peor, ¿no? Bien, si no estuviera Pedro Sánchez en escena, si hubiéramos solventado este asunto hace mucho tiempo, ¿no?, y el Partido Socialista pudiera maniobrar con manos libres, podríamos perfectamente habernos sentado a negociar una serie de puntos en los presupuestos sin concederle al PNV un estatus que A, no merece, y que B, Europa no va a tolerar. Porque en cuanto se acaben las elecciones alemanas se va a hablar de esa armonía fiscal en Europa y de esa no competencia fiscal, y es imposible que España concurra a la armonía fiscal con Alemania teniendo un territorio especialmente beneficiado. Que Europa dirá, no, mira, España tendrá los mismos nivel impositivo que Alemania, y Euskadi también, como parte de España, ¿no? Esto es una cosa que esta disputa interna que tenemos nos impide haber abordado serenamente. Había que haber hecho en España una verdadera reforma fiscal y una verdadera ley de financiación autonómica que hiciera que todos aportáramos de manera más justa y todos recibiéramos de manera más justa. Y no que aquellos que tienen 4 o 5 diputados, como son diputados bisagra, nos sangren al resto del territorio. Esto estaría solucionado si tuviéramos una secretaria general como Susana. Lo del País Vasco es una diferencia histórica, ¿eh? Pero sí, lo sé. Está reconocido en la Constitución. Pero bueno, es decir, no vamos a entrar, si no quieres, en eso, pero que el PNV gobierna gracias a los socialistas vascos. Y los socialistas vascos no están cuestionando estos presupuestos. O sea, que aquí ya hay una esquizofrenia... No es que gobierne, es que están en el gobierno. Están en el gobierno, por eso que gobiernan gracias. Están ellos, por eso que no pueden cuestionar los presupuestos aquí en Madrid y no cuestionarlos en el País Vasco. ¿Por qué? Porque hace un año que tenemos un partido sin una dirección federal y sin renovar las direcciones regionales estatutariamente establecido, de manera que es que si Pedro Sánchez no hubiera mareado la perdiz y hubiera convocado cuando le tocaba al Congreso en tiempo y forma, hace un año y medio que este problema estaría resuelto, pero él ha conseguido, porque se le ha dejado, porque por ejemplo la abstención que dio la victoria al PP era el mal menor. Es que era o eso o unas elecciones
casi eso también es con culpa, pero también esa abstención es culpa de Pedro Sánchez. ¿Por qué ha ganado ese discurso cuando la realidad porque nadie quería, porque es verdad que hay una mayoría de españoles que no quiere al PP. En las urnas se ve, ¿no? Hay una mayoría de españoles que no quiere al PP. Luego lo que pasa es que la mayoría que no quiere al PP está partida en muchos partidos. Pero si Pedro Sánchez el 20 de diciembre, en lugar de salir allí y decir he tenido un resultado histórico, señalarse así el número de la camiseta e irse tan contento para casa, hubiera dicho, mira, nos hemos dado un batacazo histórico, pero como el PP está en una situación de mucha debilidad, vamos a apoyar un gobierno del PP, pero con una lista de condiciones así de largas. Y entonces hoy no estaríamos donde estamos. A analizar lo prometido es deuda. Decía Alejo antes que se ha conseguido que en determinadas comunidades autónomas, todos ustedes saben cuáles, se ha cedido la hegemonía sobre la lengua y la educación. Es el caso concreto que hoy denuncia un sindicato, el sindicato AMES, que es el Acción para la Mejora de la Educación Secundaria. Dice en concreto, ha estudiado los manuales que se utilizan en la educación catalana, en los cursos de quinto y de sexto de primaria en este año, 2006-2017, en las clases de geografía e historia. Y van a ver, desde este sindicato dicen que se educa directamente en el odio a lo español. Es un informe de 50 páginas que nuestra compañera Cristina Ramos nos ha extractado y nos lo presenta en el siguiente informe. Cristina, buenas noches de nuevo, cuéntanos. Muy buenas noches. Pues resulta curioso que la mayoría de todos coinciden en que la historia se centra únicamente en la historia de Cataluña, desde la prehistoria hasta la Edad Media, y a España como tal no le dedica ninguna página, tan solo se refieren a ella como nación y sus intervenciones respecto a Cataluña son de confrontación. Y vean este otro ejemplo. Enseñan a los niños que los romanos entraron en territorio catalán y lo fueron ocupando militarmente poco a poco. Esto propicia la idea de que Cataluña ya existía y fue invadida, cuando en realidad en aquella época no existía en absoluto el concepto de Cataluña. En esta otra página se habla de la corona catalano-aragonesa, en lugar de decir Reino de Aragón. Además, en lugar de decir Carlos I de España y V de Alemania, dice Carlos I de Castilla y de Cataluña-Aragón. Esto, además de inventarse una entidad política nueva denominada Cataluña-Aragón, es un ejemplo más de los enormes esfuerzos que hacen los autores para no decir España y así evitar que nadie conozca su existencia. Respecto a los partidos, se nombra 3 veces al partido Esquerra Republicana de Cataluña, mientras que cuando se refieren a otros partidos políticos no se cita a qué partido pertenecen. En otro de los temas se dice que en el siglo XX Cataluña recuperó 2 veces su autogobierno y que por fin la sociedad española aprendió a vivir en un clima democrático. Es decir, se da a entender que el gobierno autonómico catalán siempre se comportó bien y que fue el resto de la sociedad española la que tuvo que aprender a comportarse democráticamente. A los alumnos de quinto de primaria también les enseñan la organización de Cataluña sin ninguna referencia a España ni a la lengua española. Es decir, que al referirse a las instituciones de gobierno solo se hace referencia al Parlamento, al presidente del Gobierno y al Gobierno, sin ninguna referencia al Congreso de los Diputados, ni al Rey ni al Gobierno de España. Veamos más ejemplos. En una de las lecciones de geografía se compara Cataluña no con otras regiones europeas, sino con otros países europeos, como Italia o Alemania. Dicen que Cataluña es una región europea y se define región europea como un territorio que puede tener un gobierno propio. En otro libro de distinta editorial, pero con un temario similar, presentan un mapa de Europa en el que la península ibérica se muestra con el mismo color que Europa, porque es parte de ella, mientras que Cataluña se distingue del resto de España con un color distinto. Se transmite, pues, la idea de que Cataluña es un territorio singular y diferente. Cataluña es una nación, así es como lo definen muchos libros en Cataluña, que lo define como una comunidad de personas con una historia, una cultura y una lengua común que tiene voluntad de organizarse y tener instituciones propias. Y vean esta última imagen, un cartel que hace referencia a Cataluña dentro de la Unión Europea. Este cartel es tendencioso ya que Cataluña está dentro de la Unión Europea porque es parte de España. De hecho, y de derecho, la Unión Europea solamente está formada por Estados. Muchísimas gracias, Cristina. Ya les digo que les iremos presentando en los próximos días más extractos porque es un informe de 50 páginas. Habla también del tamaño del 1714 y muchas otras tergiversaciones históricas que, como ya todos ustedes las conocen, pero estas eran algunas de las que no conocíamos. Bueno, ¿qué os parece el hecho de que estos ejemplos concretos... Porque claro, muchas veces es decirlo, lo que decía Alejo de la hegemonía sobre la lengua y la educación, y esto es un hecho concreto de que así está ocurriendo más allá de los medios de comunicación. Pero la educación, esto entiendo que no es baladí, utilizan la educación con un fin concreto, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, los nacionalistas, cuyo proyecto político
es dotar a su supuesta nación de un Estado propio, si tú les das los instrumentos para la construcción de esa nación, para construir la llamada comunidad imaginada, es decir, le das la educación, o sea, los colegios, le das la cultura, le das símbolos, referencias simbólicas, le das un armazón institucional propia y considerables recursos económicos, pues ellos ponen todo esto al servicio de su proyecto, que es construir la nueva nación y dotarla de un Estado propio. Entonces, como al final las naciones existen en la mente de sus nacionales, pues se han dedicado desde el año 1980 hasta hoy, que son exactamente 37 años, sin fallar uno, de manera continua y constante, se han dedicado a construir dentro del cerebro de cada catalán esa comunidad imaginada que al final acaba siendo real en la percepción de la gente. Y entonces todo eso manipulado por una televisión que también tiene ingentes recursos y una cadena de medios de comunicación, todos ellos regados con dinero público, pues tienes el resultado que tienes. Es que no nos podemos asombrar. O sea, lo que ha pasado tiene toda la lógica. Y de hecho, algunos ya lo veníamos diciendo hace 25 años que pasaría. Y se nos llamaba catastrofistas, agoreros, aguafiestas. Y ha llegado, porque era absolutamente imparable. Si tú le das a un loco furioso un martillo y lo metes en una tienda de objetos de porcelana, pues se dedica a lo que a él le gusta. Bueno, pues esto es lo mismo. Venga, más opiniones de lo que ocurre. Roch. No, a mí todas estas cosas me entristecen, porque veo que podríamos ser una nación, pero al final acabas pensando que forma parte de las esencias, ¿no?, españolas, esto de estar aquí en vez de remar en una dirección. Lo dijo Bismarck, ¿no?, que dijo que somos la nación más fuerte del mundo porque llevamos siglos intentando autodestruirnos y no lo hemos conseguido todavía. El día que dejemos de autodestruirnos, a lo mejor volveremos a ser esa vanguardia del mundo que fuimos en su momento. Pues me parece una buena explicación, porque no se entiende que cada región aquí reme por su lado. Es decir, que es verdad que hay muchas peculiaridades, pero tendría que haber una unidad. O sea, algo que fomentara un poco eso. Es decir, no sé si, evidentemente no tiene que haber un ministerio de la Unión Nacional, pero sí habría que buscar algo que consiguiera que, en fin, ese pegamento sociológico que tanta falta nos hace. Es que yo no estoy segura de que esto de que las competencias educativas estén transferidas a las comunidades autónomas sea un buen invento. Hay que coger este trozo de la cita de Marco para la ponencia marco del PSOE. No, lo digo. Y por recuperarla. Sí, hay que marcarla. Esto es un debate. A mí me encanta que alguien que se autodefine como socialista diga esto de verdad, porque esto es el socialismo de verdad. Esto es. Hombre, claro, es que no. Por eso digo, que a mí me encanta que alguien lo diga. Y ahora os voy a decir por qué. Yo tengo una hija que ha estudiado aquí en la Comunidad de Madrid y a la que yo he visto con espanto que en sus libros de texto de eso que ahora se llama aquí conocimiento del medio, que entonces eran ciencias naturales y sociales y ahora se llama conocimiento del medio, estudiaba los ríos de la Comunidad de Madrid. Exactamente. Ahí, son fundamentales para la navegación. Agarraros con las dos manos, los ríos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, muy densos. Claro. Entonces, de verdad que nos toca el tajo y porque le pegamos un pellizco ahí para quedarnos con Aranjuez. Entonces, yo creo que los niños españoles... Pero entonces ya no es problema de los nacionalismos. No, es un problema de la competencia. Es la desvertebración. Es que es lo que yo quiero decir. Otra cosa es que el nacionalismo utilice las competencias educativas para adoctrinar en sus fines, pero que la tontería de dar en cada comunidad autónoma solo su geografía y solo su historia,
La tenemos todos, hasta en Madrid, que no sé qué historia contamos, porque cuando yo estudiaba, Madrid hemos ido de Castilla la Vieja, de Castilla la Nueva, de Castilla la Mancha. Como comunidad somos bastante nuevos. Es que además estuvimos una temporada que nos cambiaban, cada 2 años nos cambiaban, nos escribían territorialmente con unos o con otros, ¿no? Y luego ya al final fuimos la Comunidad de Madrid, que nos tuvimos que inventar una bandera y tal, porque nosotros, es que esta identidad no la hemos tenido nunca, ¿no? ¿Y quién fue la idea de Maravallo, de Rubalcaba? Un desastre desastroso. No, ¿sabes cuál es el problema? Que nadie quería Madrid, en la provincia de Madrid, dentro de su comunidad autónoma, porque arrastra la capitalidad es una cruz para el resto del territorio. Entonces, como nadie la quería, pues al final nos quedamos solos en el mundo. Digo la educación, no el problema de... No, lo de las competencias educativas, de todos modos, estaban pensadas para algo, que era que para la administración más básica, ¿no? Para cómo organizabas en tu territorio la educación, porque hay territorios más montañosos, menos, más rurales, con más dispersión, con más núcleos urbanos. Entonces, bueno, estaba un poco pensado en ese sentido, y al final lo que ha acabado siendo es que cada uno de la historia, la geografía y tal, los logros de su pequeño terruño, ¿no? Y entonces hagan que nuestros niños estén peor formados que están los niños de las generaciones anteriores, y que deberían estarlo. Cualquier crío español debería saber pues todos los ríos de España, todas las montañas de España, como estudiábamos en nuestro tiempo, aunque luego se te olvide, porque luego te cuesta un trabajo ímprobo poner cada uno. Algo te queda. Un posillo tienes, un posillo tienes. Hemos hablado antes, y de hecho lo hablaban Esparza y Alejo, de esta diferencia que tiene que haber entre lo que es una dispersión administrativa a la hora de tener que gestionar recursos. Exacto. Y lo que realmente estamos viviendo con el tema de la educación y con el tema de la sanidad. Con el tema de la educación, además, cuando caen en manos de personas que tienen una visión a largo plazo, cuando nuestros estadistas no la han tenido, y controlan educación, controlan comunicación, controlan la cultura, a lo que se dedican es a ir generando un relato. Van construyendo un relato, van construyendo una historia completamente paralela, van generando generaciones y generaciones de personas que se van creyendo esta historia paralela, y al final lo que demuestra es esa visión a largo plazo que ellos tienen, de generarte un conflicto a través de personas que no han vivido otra realidad. Ni España, ni los ríos de España, ni la historia de España, ni la no existencia de Cataluña, que es a la realidad a la que vamos. Es decir, su comunidad como tal, hasta hace bien poco no existía, pero ellos se inventan una realidad alternativa. Ellos han sido nación desde siempre, ellos han existido desde siempre, y España, que ya existía cuando ellos también existían, ha intentado siempre ir a su contra y atacarles. Y al final lo que tú vas generando es generaciones y generaciones de personas que van criadas en este caldo de cultivo, y que al final te revienta el conflicto en los morros cuando hace unos años ni existía. Lo que pasa es que la comunidad imaginada, construida sobre la falsificación de la historia... Dirigida, imaginada y dirigida, además. Sí, pero hay un libro que se llama así, Comunidades Imaginadas, de Anderson, que explica cómo se construye el imaginario de la nación, ¿no? Entonces, la falsificación histórica es base, a veces, de la construcción de la comunidad imaginada. Por ejemplo, tú puedes decir que la guerra de sucesión que tuvo lugar en España en el siglo XVIII, 1700. A principios del siglo XVIII, fue una guerra dinástica porque Carlos II murió sin descendencia, era una guerra de independencia de Cataluña contra España. Bien, tú puedes decirlo y lo puedes escribir en un libro de texto, pero no es verdad. Pero ¿qué pasa? Que no es verdad. O sea, no es verdad. O sea, no es un problema de que... Aquí no estamos tratando de que sea verdad o no. Aquí tenemos bien claro que ellos mienten y que da igual, pero están generando esa historia. Que están controlando a esa gente. La historia es como, no sé, es como si tú dices que la primera esposa de Napoleón se llamaba Genoveva. Pues no, se llamaba Josefina, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el nacionalista identitario agresivo empieza a construir su falsedad histórica, solo se le puede combatir y neutralizar dando la batalla de las ideas y ofreciendo a la gente de manera pues bien fundamentada y convincente la verdad histórica. ¿Sabes qué ha pasado? Que eso no lo ha hecho nadie. No lo ha hecho nadie. El gobierno ha estado siempre mirando hacia otro lado, y las pobres asociaciones de la sociedad civil catalana, pequeñas y sin recursos, que han intentado luchar contra ese monstruo, pues ahora han podido, porque el gran Estado español, que tendría que haberlas
ayudado y él mismo ser el protagonista de este combate a las ideas, ¿qué hacía? Lo que nos ha explicado Rajoy. Mirar hacia otro lado. A ver, Esparza, que faltaba por hablar en este turno, venga. Yo creo que no miraba para otro lado. Es decir, bueno, sí, miraba para otro lado deliberadamente, sabía perfectamente lo que estaba pasando y estaban cambiando cromos permanentemente, tanto con el separatismo vasco como con el separatismo catalán, y repartiéndose el gran pastel del sistema, desde el principio, en las cajas de ahorros y en la banca y en las grandes empresas y en todas partes. Y es lo que llevamos viviendo 35 años, el estilo Romanones. Es que la transición se monta así, con la convicción muy borbónica de que repartiendo dinerito entre unos y entre otros, y así pues a los separatistas los neutralizas, a los socialistas los domas y no sé cuántos, todos ricos y el país tranquilo. Bien, todos no, unos cuantos ricos y el país hecho un desastre. Y el resultado hoy es este: el Estado tiene los instrumentos para impedirlo.